Bueno, Albert, en el capítulo de hoy vamos a hablar del Consent Mode, pero no solo del Consent Mode, también se va a hablar de Google Signals, vamos a ver cómo nos afecta a los media buyers, vamos a hablar de iOS 14 y de cómo iOS 14 no lo empezó todo, pero sí lo continuó. ¿Qué más tenemos por ahí, Albert? Vamos a hablar también de que si no sabes lo que es un CMP, hoy lo vas a aprender. También vas a aprender qué pasa con el final de las cookies, cuándo va a ser, cómo lo está desplegando Google y qué pasará en un futuro. Y también vas a aprender qué puedes hacer para que todo esto sea mucho más breve. Todo esto en el capítulo de hoy, junto con la gran pregunta de si CookieBot, la versión gratuita, nos sirve o no nos sirve. Bueno, pues en el capítulo se va a dar la respuesta a esto. Además, Albert, tenemos que dar las gracias a este capítulo a Rayola Networks. ¿Qué tengo que decir? Mira, ¿sabéis que aquí siempre contamos historias de Rayola? Pues el otro día yo no quise hacer una cosa con el hosting, que es instalar Cloudflare, y busqué ¿cómo funciona Cloudflare? ¿A que no sabes qué me salió? Dime que es Don Álvaro Fontela. Don Álvaro Fontela y el canal de YouTube de Rayola Networks. O sea, no solo recomendamos su servidor, que van de la hostia, que yo lo acabo de ampliar, y que encima nos hacen un 20% de descuento si vais desde el link, sino también os recomendamos el canal de YouTube de Rayola Networks, porque te ayuda la hostia en pequeñas dudas. Oh, mamá. Y no son nuestros únicos patrocinadores, ¿no, Luis? No son nuestros únicos patrocinadores, porque también es patrocinador don Juan Carlos de Convertiam, que es precisamente el primer invitado del año. Albert, esto es como cuando nace el primer bebé del año. Pues ¿quién es el primer invitado del año? Pues no podía ser otro que don Juan Carlos de Convertiam. ¿A qué se dedica Juan Carlos de Convertiam? Pues no te preocupes, que vas a tener una horita y media en la que vas a ver todo el catálogo, el despliegue que te puede armar Juan Carlos de Convertia en la página web. Y además de esto, Albert, tenemos que comentar un poquillo qué es lo que pasó la semana pasada. La semana pasada tuvimos una sesión de PPCcast Plus y realmente creo que ha sido la sesión que más movimiento ha creado en el grupo de Telegram que hay de la gente del Plus. Fue una sesión intensa y es más, esta sesión tengo que decir que tuvo una de sus mejores Dark Sessions de la historia. Oh, mamá. No puedo explicar el por qué, porque lo que pasa allí no sale de allí, pero fue una de las mejores. Además, la Dark Session, recordemos que es cuando se apagan las cámaras y que hay un pacto entre caballeros, entre damiselas, en el cual lo que se habla ahí se queda ahí, como el Club de la Lucha, pero versión PPC. Y además de todo esto, Albert, comentar que estamos implementando novedades, dijimos que iba a haber novedades en 2024, y ahora esa sesión se escucha también en formato de audio, desde el propio Telegram, con lo cual la gente lo está consumiendo de una manera más fácil. Sin ir más lejos, Albert, yo la estuve consumiendo de la que volvía de viaje, me la puse y dije, ostras, qué guay, porque es como tener doble podcast. Y Albert, aparte de PPCcast Plus, si no estás dentro de PPCcast Plus, lo siento por ti, no pasa nada, de todo se sale, pero tenemos una parte gratuita bastante generosa, Albert. Si tú te suscribes a la newsletter, no solo vas a estar al día de todos los capítulos que salen, sino que además vas a tener acceso a un canal de Telegram con más de 600 personas que, tiene una cantidad de valor por metro cuadrado increíble. Así que, damas y caballeros, os dejamos con Juan Carlos de Convertiam. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 173, Consent Mode y otros temas de cookies con Juan Carlos de Convertiam. Damas y caballeros, primer capítulo del año, primera entrevista del año, Juan Carlos de Convertiam is in the house. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues es que solo escuchar la voz de Juan Carlos ya te hace sentir... Luis, te acabo de ver una cosa que un tag, ha saltado un tag. Es que nos ha tagueado ya. Ya estamos tagueados. Joder. Ya estamos. Emilio te etiquetó. Damas y caballeros, hoy tenemos a Juan Carlos de Convertiam porque tenemos un tema que tratar de vital importancia. Y es que el año 2024 es un año que nada más ya empieza marcado por el tema del Consent Mode, por el tema de la desaparición de las cookies. ¿Cómo va a afectar esto a la medición? Siempre decimos que la medición es lo más importante. Hemos dicho, ¿a quién podemos traer que no pueda explicarnos lo mejor que... Albert, no puedo decir el nombre. Hay algo dentro de mí que me impone demasiado. Mira, espera, una cosa antes de empezar. Juan Carlos, ¿es cierto el rumor que corre que tú no te llamas Juan Carlos y te llamas Giancarlo?
Porque en un podcast ha corrido ese rumor y queremos saber si es cierto o no. O si tienes un hermano gemelo malvado italiano. No Estarán sabemos. infundadas, eso no... No es cierto. o sea, no es cierto, siento Bueno, Lo- damas y caballeros, tenemos aquí... decepcionarte, pero no tengo ni crones ni familiares italianos. Solo hay que yo un... sepa. O sea, don Juan Carlos de Convertiam es el único que se encarga del tagging. Nosotros pensábamos que habías hecho una fábrica de clones y que con eso podías etiquetar todo el trabajo que te llega, porque vamos, tienes que estar ahora mismo desbordado. Realmente yo implemento, pero también el resto del equipo de Converti, aunque yo al final soy una SL y tengo más personas que están todas formadas por mí. Y bueno, implementamos entre todos y intentamos Claro, es sacar la faena en el mínimo tiempo que ha posible. habido gente que pensaba que Convertiam era el apellido. ¿Te lo puedes creer? Molaría. No, tienes razón, me lo he inventado. Pero molaría, ¿eh? Pero molaría. Bueno, va, Luis. Vamos al lío. ¿Por qué viene Juan Carlos aquí? Bueno, Juan Carlos viene Juan porque cundió el pánico el mes pasado. Se destapó un pastel. Nosotros estábamos tan tranquilos pensando ya en Nochebuena, mazapanes, en despedir el año y de repente dicen, oye, no, que a partir del 4, no sé si era el 4 de enero, Juan Carlos, me dijiste que el 4 de Correcto. enero ya entra en vigor el tema del consent mode y tenemos hasta marzo para adaptarnos. Ahora nos comentas las fechas y la historia y entonces cundió el pánico y dijimos, esto hay que ponerle solución. Y decidimos llamar a Juan Carlos de Convertiam, que va a ser el que nos va a poner un poco al día. Este es el capítulo, los capítulos más esperados por la importancia del tema, ¿no? Cada año yo creo que hay un apocalipsis diferente, pues este es el de este año, empieza prontito, así que Juan Carlos, por favor, ¿qué es el Consent Mode? ¿Qué pasa el 4 de enero? ¿Qué pasa en marzo? ¿Cómo podemos solucionar esto con nuestros clientes? Todo tuyo. Bueno, os voy a poner un poco de contexto a las dos, porque aquí hay como dos cosas que van a pasar, bueno, que están pasando ahora. Una comienza el 4 de enero, es decir, ayer, ¿no? Mañana. Sí, sí, mañana. sí. Bueno, mañana, pero cuando la gente lo oiga será ayer. Oh, Es decir, correcto. comenzó ayer. Bienvenido, Juan Carlos, al tema de las fechas. Estás jugando en modo experto, Juan Carlos. Vale, pues esto que ya que empezó ayer para vosotros, que sois queridos oyentes, uno es el bloqueo de las cookies de terceros, que va a comenzar a desplegarlo Chrome, que esto ya había comenzado por otros navegadores, sobre todo impulsados por Safari, que es el líder en este aspecto, pero también Firefox y otros navegadores como Opera ya habían comenzado a la limitación de las cookies de terceros. Pero ¿qué pasa? Que porque el más utilizado, por lo menos a nivel español, es Chrome, que creo que tiene una cuota del 80% del mercado, también era el más resistente a la hora de implementar estas medidas tan restrictivas porque atacan sobre su core de negocio, que es Google Ads, que actualmente genera el 60% de sus ingresos, que se dice rápido. Claro, al final, nos guste o no, el sistema de publicidad está basado en cookies. Si tú bloqueas, es decir, ahora no estoy diciendo que vas a bloquear todas las cookies, sino que vamos a bloquear las cookies de terceros. Que estas son las cookies que otros, como Google Ads, que se implementan códigos que yo implemento, que implementamos los píxeles nativos de Google Ads, y esta es información lo que hacemos es pasárselo a un tercero, y por eso estas se denominan cookies de terceros. Esto por un lado empieza ahora. Y luego viene el anuncio bomba que, como tú dices, lanzó Google y lo lanza como con su naturalidad, que te dice, oye, que a partir de marzo, quien no haya implementado nuestro Consent Mode 2, que es la actualización del Consent Mode 1, nadie se va a poder anunciar en nuestra plataforma publicitaria. Y se queda tan pancho. Yo ya ese día comienzo a recibir emails, Juan Carlos, ¿qué hay que hacer? Digo, pues la documentación de Google aún no sale, no hay gran historia. Y realmente publicar el anuncio sin estar la documentación, y la documentación a día de hoy sigue siendo muy escueta, y realmente me he informado por otros canales y a través de paneles de modos de consentimiento, de los CMPs. Es decir, al final hay unos gestores de gestión de consentimientos, que son conocidos como CMPs, que nos ayudan a otorgar los consentimientos de los usuarios cuando el usuario llega a nuestra página web o a nuestra app. Los podemos utilizar o no, esto somos libres de utilizarlos. Normalmente hay algunos que tienen planes freemium, pero cuando tenemos un volumen de páginas o de tráfico, hay diferentes tarificaciones dependiendo del CMP, todos tenemos que pasar por caja. Estos CMPs, al final, nosotros asociamos el modo de consentimiento al banner que nos sale de las cookies. Correcto. ¿No? Es decir, cuando yo llego a una página y sale el banner de las cookies y dice acepto, rechazo, normalmente rechazar está un poco más escondido y pone ir a preferencias y luego allí tienes que marcar las opciones. Esto ya llega,
ya entró en vigor en 2020. O sea, que eso ya lleva tiempo. Y normalmente casi todas las webs a día de hoy es muy difícil encontrar una web que no tenga un banner de este. Este banner, otra cosa es que cumple a día de hoy, porque hoy es viernes, pero el 1 de enero hubo una actualización sobre esto, que es compleja esa actualización, porque es mucho más restrictiva de la que ya había. Y ahora entraremos un poco más en esas actualizaciones. Pero al final la gente o las personas asociamos el modo de consentimiento al banner cookies. Y realmente es bastante más, ¿vale? Es decir, realmente es, yo muestro al usuario el banner, pero antes del banner, yo ya previamente, a través de implementaciones a través de Tag Manager, a través del CMP, a través de la web, es decir, da igual la forma que lo implementes, pero tú por defecto tienes que denegar el acceso a lo que son las cookies del usuario. Es decir, hasta que el usuario no se declina si acepta, rechaza o no hace nada, tú no puedes explícitamente, es decir, si el usuario no toca explícitamente que te da ese consentimiento, tú no puedes recoger ningún dato de él. Cuando digo recoger, supone las IPs, cosas que nosotros, o Google Analytics 4 ahora ya no recoge IP, pero ni el agent del usuario, nada, ni el país, ni cosas de datos que los navegadores utilizan en el modo de rastreo cuando se utilizan las cookies de forma habitual. Este cambio, esta parte que mostramos el banner, sí que lo muestran prácticamente todas las personas, pero el tema de hacerle caso a lo que diga el usuario, aquí podemos debatir o podemos coger, si quieres, una web a voleo y hacemos unas pruebas y os puedo asegurar que el 90% de las webs se lo pasan, pero por donde quieren, esto. Es decir, tú muestras el banner, pero quieras o no quieras, eso no le hace caso nadie. Es decir, que no le hace caso es que el usuario te puede decir que las deniega, pero yo lo sigo rastreando. Y esto se va a cambiar. Es decir, esto no va a ser como ahora, es decir, que yo muestro el banner y no pasa nada. Concretamente, la actualización del modo de consentimiento viene a raíz que el gobierno belga hizo una reclamación que el marco actual de transparencia decía que había bastantes anomalías que, sobre todo, hablan de las grandes tecnológicas, estaban incumpliendo. Entre ellas Facebook, Google y las que conocemos, ¿no? Y se ha modificado. Es decir, y el Consent Mod 2 viene a raíz de la actualización del marco de transparencia. ¿Vale? Es decir, al final, Consent Mod es algo de Google, no es de la GDRP, que es la resolución de la ley de cookies, o la Agencia Española de Protección de los Datos, que es la que recae sobre todo la responsabilidad y es quien te va a multar en caso que esto no lo hagas bien o haya una denuncia o una infracción. Es la Agencia Española de Protección de Datos quien va a actuar de diligencia, que es el órgano competente para este aspecto. Al final, las directrices europeas son marcos que dicen, oye, esto es lo que nosotros consideramos como mínimo y luego cada país lo adapta. Y aquí hay diferentes modificaciones. Y esto es bastante arduo y hay una parte legal aquí bastante grande, porque es diferente la parte del GDRP, que es la ley de cookies, que el marco de transparencia, que al final el marco de transparencia está para que conviva con el GDRP, pero no es exactamente igual. Y no voy a entrar mucho en esto porque eso es un tema más legal y aquí os haría falta más que un implementador como yo, una persona sobre todo que sea jurista y que esté especializada en este tema, porque yo me he leído bastante sobre este tema y aquí hay bastantes discrepancias y de aquí a marzo aún queda un poco, pero cómo se va a adaptar el modo de consentimiento al marco de transparencia, es decir, al final el Consent Mod 2 lo que hace es una actualización del marco de transparencia. Pero el marco de transparencia hay un punto que es bastante clave, es que, como os he comentado antes, inicialmente el usuario no puede ser rastreado sin su consentimiento. Y el marco de transparencia te permite, bajo la titularidad del propio dominio, es decir, bajo responsabilidad de la persona del dominio, es decir, el dueño del negocio, medir, aunque no se haya dado ningún consentimiento. Es decir, si en el estadio que el usuario llega a la web y aún no ha aceptado el consentimiento, o si, sabéis que hay gente que puede ver el banner, y esto sobre todo si utilizáis Clarity o Hotjar, es bastante peculiar, que puedes ver el banner que ocupa toda la pantalla, el 60% de la pantalla, y la persona sigue navegando y no dice ni acepta ni rechaza, solo sencillamente está ahí. Pues, estos usuarios los puede rastrear a no ser que lo denieguen. Y esto entra un poco, o entra en conflicto con la parte del GDRP, que tiene que ser un consentimiento explícito. Y esto lo remarca muy claro, tiene que ser explícito. Con lo cual, el marco de transparencia no es exactamente igual que el GDRP, pero la ley que corresponde aquí es la de GDRP, que es la ley o la directriz europea sobre la ley de las cookies, conocida así entre las personas los mortales, ¿vale? Lo cual, aquí hay un poco de discrepancia, porque el modo de consentimiento que ha actualizado Google se basa en el marco de transparencia.
Vale. Y no en la Y FP. aquí, a ver si veis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Qué lío. La actualización del marco de transparencia, básicamente, y ahora os voy a pasar, y es muy curioso que Google tiene una formación de esto, que me costó la vida encontrarlo y lo tienen oculto. Y os lo voy a pasar el vídeo para que lo tengáis, porque el vídeo está en oculto, está en inglés, pero está en oculto y hace una ligera explicación de, o sea, como los Google Academies, pero me sorprende que esté en oculto, porque normalmente sus formaciones están en abierto. Y te explica las ventajas de ellos te hablan del modo de consentimiento básico, que es el que Y conocemos el hasta ahora, avanzado. y el avanzado. Sí, sí. Y hace un hincapié que en el básico viene todo denegado. ¿Vale? Te dice, por defecto viene todo denegado. Eso no es bien así, porque viene todo denegado, pero sí que es verdad que herramientas como Analytics, Google Analytics 4, el Google Analytics 3 directamente, si nos basamos en la GDRP, no podría ni estar en la web. Es decir, ya no porque esté obsoleto y no recoja datos, es que no cumple, es decir, te registra la IP. Ahora ya no te registra nada porque está obsoleto, pero realmente está recogiendo datos y si tú miráramos a nivel de navegador, explorador de consola, tú ves que recoge la IP. Lo que pasa es que no, Google ya no lo guarda y no hace nada con ello, pero realmente estaríamos incumpliendo todo esto. Todo el tema de la Analytics 4 y todo esto, se ha adelantado la beta esta que había de Analytics 4 por tema este. Es decir, al final el adelantamiento, bueno, este es mi pensamiento, es decir, se ha adelantado mucho más de lo que realmente debería de estar por el tema del cumplimiento, porque Analytics 3 no hacía nada con el modo de consentimiento y Analytics 4 sí. Analytics 4, que ahí también ha habido modificaciones con el Google Signals. Es decir, el Google Signals dentro de Analytics 4, cuando hacemos el setup, es cuando recogemos datos del usuario de la audiencia. Es decir, sus intereses, sus preferencias y cosas de estas. Esto ahora directamente ya Google ahora ya recomienda no seleccionarlo y creo que se lo van a cargar. Porque, Esto que tú cuando abres una nueva cuenta de Google Analytics 4 y te vas a la parte de señales y aceptas, que hay como 2 o 3 apartados de aceptar, pero coges señales, ¿eso se lo van a quitar? Esto, si te fijas en los informes predeterminados, y hay una opción que te permite no tenerlos en cuenta. Porque al final había un muestreo cuando había decir. ¿Por qué? Porque al final, si el usuario podía ser identificado, te hacía un muestreo allí, con lo cual los datos que te daban eran bastante malos. Es decir, es que podías tener, y sobre todo si hablamos de webs que había poco tráfico, podíamos estar hablando de una web que a lo mejor tenía 10 ventas, que para ellos a lo mejor era la vida, y salir allí que solo tenía una venta. Es decir, había unas discrepancias, y eso ahora, en la última update que yo vi de Google, ya recomendaba directamente en el Signals, es decir, tú podías marcar el Signals, pero en los informes de señalarlo, es decir, destildarlo para que no recoja este dato, para que no afecte al muestreo. Porque una parte muy importante de Analytics 4 es que siempre deberíamos de estar viendo los informes sin muestreo, con el check verde, que no hay ni muestreo, ni y el otro, se me ha ido a la cabeza, uno es muestreo y el otro es... Sí, no me acuerdo, sé que hay 2. Hay dos la cardianidad, a ver si me sale la palabra. Venga, Albert, ayúdame. No, es que no me acuerdo, es que justo ayer implementé un Google Analytics 4 y me acuerdo que habían 2. Bueno, pero no me acuerdo tendré que ir a clases de logopeda, pero la cardianidad, a ver si me sale, bueno, espero que lo entendáis, lo dejaré escrito, bien escrito, es cuando proporcionalmente, si tuviéramos un canal que ocupa un porcentaje muy alto, también te hace la cardianidad, con lo cual los datos que te muestra son incorrectos o no es que sean incorrectos, es que no puedes hacer nada con ellos. Claro, es que no vale. Esto antes, yo recuerdo que cuando empezó Google Analytics esto te lo vendían como la solución, te decían, bueno, cuando no haya datos, pues se va a mostrar esto, ¿sabes? Y como que antes te lo vendían como una solución y ahora ya te confirman que lo van a quitar porque han visto que no... Bueno, es decir, aquí al final hay un tema que a medida que va avanzando la digitalización en el mundo y sobre todo en Europa, pero ya no es solo de Europa, es decir, Canadá también ha implementado un tema de consentimiento, una GDRP muy parecida a la de Europa, Australia también ha implementado la suya, Virginia y California, que cuando hacemos Google también incluso tienen apartados específicos que ellos también van por frente a Europa. Brasil implementó en 2021 también una parecida. Es decir, no es solo en Europa, sino hay muchos países que se están sumando a ella y cada vez la tendencia es que el usuario es quien decide si tú quieres ser rastreado o no quieres ser rastreado. Esto nos lo preguntaban en el Plus, que si solo era de la Unión Europea o era de más países. Y claro, es complejo, ¿no? Porque imagínate que tú estás trabajando campañas en todo el mundo y cada uno tiene un consent mode, entiendo, diferente, ¿no? Cada uno tiene su ley. Para esto tienes que ir a un CMP. El CMP te ayuda a gestionar todo esto. Porque tú el CMP puedes decir, no, esto solo hace obligación a los usuarios que están en Europa. Porque tú puedes ser una empresa americana, ¿vale? Que esto puede pasar y seguramente a algunos oyentes os pasará. Es decir, yo puedo tener una empresa americana o puede ser que esté en Marruecos. Es decir, da igual, fuera de la Unión Europea.
pero que esté captando tráfico en la Unión Europea, en España, concretamente. Esa empresa se tiene que regir por la GRDP y la Ley de Protección de Datos se tiene que basar en la de Europa, aunque su país esté, es decir, su negocio esté fuera de Europa. Al final, tú para vender o captar clientes en Europa tienes que regirte en las leyes europeas y tienes que hacerse base. Es decir, que tú puedes tener un cliente perfectamente de Colombia que esté captando alumnos, por decir, de formación en España, pero tú, los banners de consentimiento y todo, tienes que, es decir, por lo menos los de España, es decir, los que coges ahí en el Congo, da igual, pero los que son de Europa, tienes que basarte en esto, como si son de Canadá, en los de Canadá. Pero lo cual ha habido un cambio bastante y aún no está del todo claro cómo determinará todo esto. Lo que sí que ha salido es que Google, es decir, al final Google ha dicho, oye, mira, vamos a sacar el modo avanzado, que ellos tienen muy bueno, ¿cómo lo vendemos? ¿Tenemos el básico o el avanzado? Tú decides. El avanzado es más preciso y el básico no es tan preciso, ¿vale? Pero básicamente la precisión, y os pasaré el enlace, el vídeo que lo podéis ver, básicamente te dice un dato que no es correcto, que eso también es importante, que te lo dice Google, ¿no? Y al final nos estás intentando adoctrinar, pero tu información no es correcta. Y es que, joder, es que estoy harto de implementar esto y sé qué tengo que hacer para que lo cumpla o no lo cumpla. Es decir, él te viene a decir que en el básico, por defecto, todo está denegado, que eso es verdad. Es decir, por defecto, todo está denegado, pero sí que es verdad que Google Analytics 4 se le mandan unas cosas, unos datos, y miramos en la consola cuando mandamos los datos a la herramienta, que esto lo podíamos filtrando en la consola con la palabra collect, V2, porque el V1 sería el Analytics, el del V2, veremos que manda un PIN. Y este PIN está mandando un page view y está mandando datos, único que manda un parámetro que se llama GCS, que este parámetro es el estado del consentimiento, traducido para los mortales. Y hay varios baremos, es decir, puede estar el 100, es que el usuario no me ha dado su consentimiento, con lo cual no puedo ni leer ni rastrear cookies. Eso sería la parte técnica, cómo lo realizaría. Pero puedo tener 111, es decir, 1 es que me da el OK, 0 que es que no me da el OK. El primer 1 son las que son necesarias, con lo cual estas no las puedes denegar porque teóricamente el sitio web no funcionaría. Es decir, si yo dejo de funcionar los formularios y vendo y capto leads, vale que no quiera ser rastreado, pero si es un formulario y la web necesita captar formularios, serían datos necesarios, ¿no? Y allí entraríamos en debates de temas de estos, ¿vale? Pero otra cosa es que ese dato yo se lo puedo mandar a Google Ads, se lo puedo mandar a Facebook o a cualquier plataforma, porque al final, una cosa que tiene buena Google, que su suite la tiene muy bien implementada. Es decir, todas las implementaciones que se hagan a través de Tag Manager tienen la parte del modo de consentimiento, que puedes implementar cualquier herramienta, pero cuando nos vamos fuera de Facebook, es decir, cuando nos vamos fuera de Google, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Facebook, que ya me salía subconsciente, que lo he dicho, lo he nombrado. Facebook, ¿cómo implementa todo esto? Es decir, Facebook no tiene una etiqueta de su pixel o su API, la CAPI, que cuando el usuario no me da su consentimiento, yo no le mando ningún dato. Eso no lo tiene. Ellos en sus propias políticas y cosas de esas sí que han adecuado, y si os dais cuenta como usuarios y el Business Manager, sí que ha habido actualizaciones de las políticas, esos libros tochos que os mandan y dicen, oye, ¿qué pasa aquí cuando esto llega y el usuario? Sí que ha habido cambios, pero no a nivel de píxeles. Por defecto, si el usuario no da las de marketing, es decir, a las de publicidad, tu píxel no se debería de disparar. Y esto, aunque lo hagamos a través del server, también sería lo mismo. Sí que es verdad que a través del server esto lo puedes vulnerar y es más difícil de rastrear. Pero bueno, a través de una auditoría se podría detectar si lo estás haciendo bien o se hace mal, aunque sea a través del servidor. Pasa que los datos no los vemos los que se pasan, pero sí que puedes ver que estás mandando pins o estás mandando lo que sería las imágenes, los estás corriendo directamente los scripts. Con lo cual, resumiendo esto, ¿cómo lo lleváis? Ostras. ¿Aún no os ha explotado la cabeza? O sea, a mí sí, porque pero a lo que estoy pensando yo es, vale, ahora entendemos un poco más qué está pasando, pero para los media buyers, los gestores de cuenta, ¿Cómo nos afecta? ¿cómo nos afecta y qué debemos hacer para que no nos afecte? Esto te va a afectar sí o sí, y te guste o no, es así, ¿vale? Y Google te lo puede intentar maquillar y que ahora se puede bandear como el vídeo que os voy a pasar en YouTube, que es buenísimo, porque ahora es como si fuera... A mí muchas veces me asociáis al Superman de las etiquetas y me ponéis con un traje. Pues ahora es como si fuera Google el Superman de la protección de los datos de los usuarios, cuando siempre se lo ha pasado, es decir, bastante, es decir, no ha sido como Facebook, pero realmente, es decir, sí que ha protegido mucho más los datos, es decir, que otros no los puedan ver, pero él sigue recibiendo tus datos como siempre. Claro, lo ha protegido de los demás, pero él lo tiene, teniéndolo él, ¿no? Claro, él lo recibe, ¿no? Incluso Facebook también hizo medidas que ahora tú puedes ver la publicidad que se te rastrea, puedes bloquearlo, puedes borrar datos, es decir, sí que han hecho algunos cambios, pero bueno, que aún...
los grandes tecnológicos, Google, Facebook, siguen teniendo un monopolio muy grande sobre los datos y cómo puede ellos mover estos datos. Y por eso también las campañas de publicidad funcionan también. Porque tú al final, cuando mueves los intereses, ahora en Facebook, ya sabes que hay el tema de los intereses, pues al final cuando tú vas bloqueando datos y ellos dejan de recibir estos datos, ha habido años, sobre todo creo que era 2022, que el tema de los intereses en Facebook hubo un momento que aquello no iban tan fino, decían, no, ábrelos más, pues por los intereses, los acabamos y decían, abre los intereses, abre. ¿Por qué? Porque no tenían ni puñetera idea ya el algoritmo, porque teníamos... Cuando llegó iOS 14 también, que se perdió mucho dato y entonces cuando hay menos dato, funciona peor la publi. Es que todo viene a partir de iOS, es decir, cuando iOS comienza a bloquear datos, y ahora mismo actualmente hay datos que están bloqueados, pero aquí iOS, por... casi siempre, no en todos los negocios, pero normalmente el negocio de iOS, es decir, el usuario de iPhone, concretamente, normalmente suele tener un ticket medio más elevado que el resto de usuarios y suele ser más comprador. Esto cuando había datos, porque ahora ya los iOS cuestan mucho más de rastrear, a no ser que el usuario te lo consienta. Esto ahora mismo es mucho más difícil de rastrear. Y vosotros los que sois más antiguos, os acordaréis que en Google Analytics 1, Analytics 3 nos permitía poner cookies a 540 días. ¿Os acordáis cuánto podías hacer de marketing y poner 540 días de cookie? ¿Qué pasa ahora? Es decir, coge una campaña que sea de 540 días, a ver a cuánta gente impactas. El navegador, es decir, y esto es Safari, es decir, es Safari, pero todos los demás se han unido, incluso ahora Chrome, que es lo que entra ahora el 4 de enero, también se ha unido a esta parte. Es decir, si el usuario no entra de una forma activa a la web, normalmente los navegadores a los 7 días, la cookie la elimina. Y las va eliminando. Con lo cual, esto de hacer campañas de Black Friday, que yo me acuerdo haber hecho y funcionar hiper bien, de coger la gente que nos había comprado, nos había visitado el año anterior, o hace 2 años, ahora a día de hoy, prácticamente es que no vas a impactar a nadie. Vas a tener las que tienen relativamente poco tiempo, pero no las anteriores, porque esas cookies han sido destruidas. No, por eso triunfa tanto estrategias como la de coger la base de datos que tengas del año pasado y hacer una... Claro, ahora que tenemos que adaptarnos, pues antes de jugar o intentar adaptarnos con la cookie, cosa que nos cuesta mucho más de almacenar, jugar con el tema de tener los datos del usuario. Sí que se puede hacer cosas con las cookies, pero todo el tema de las cookies que podemos hacer se hacen a través de servidor. O normalmente las que yo conozco se pueden hacer a través de servidor. Porque yo a través de servidor puedo, ¿cómo digo? Cuando me elimina la cookie, yo puedo volverla a rearmar otra vez. Y puedo volver a escribirla otra vez y tener yo mi propia base de datos y ir almacenando esas cookies en mi propia base de datos. Y cuando yo veo que este usuario me ha entrado con este IP, que yo ya lo tengo clasificado, digo, no, este es Albert Ross, aunque yo no le puedo decir que es Albert Ross, pero usa el navegador de Albert Ross. Vamos por aquí, con la privacidad. Yo puedo volver a rearmar esa cookie y volverla a escribir. Y puedo volverla a reaprovechar. Lo que pasa es que esto son estrategias más avanzadas y sobre todo cuando utilizamos el tema del servidor o Web Ad Manager Server, hay un coste asociado a ya solo la herramienta del server. Y si vamos a Google Cloud, que es el que nos proporciona Google de forma automática, en un clic, que ya lo tienes todo montado y solo tienes que poner la forma de pago, es muy fácil de implementar, pero sobre todo, es un coste muy elevado es decir, si tienes tráfico, aquí podemos tener una partida importante solo de mantener estos datos. Tener en cuenta que Google Cloud, que tiene una política súper poco clara de cómo tarifica sus precios, normalmente va en módulos de 40 euros y él te recomienda tener mínimo 3 módulos de 40 euros, o puede 40 euros porque no lo llaman instancias, pero para que lo entendamos todos, que serían 120 euros al mes, que sería el plan mínimo. El que te deja para hacer pruebas es para hacerlo en pruebas de staging y cosas así que puedes ir con uno. Pero si la web tiene tráfico, no te va a hacer 3, te puede hacer falta 6 o 12. Es decir, realmente, porque son como CPUs muy pequeñitas y necesita datos de verdad. Y claro, y si yo esto, antes de mandarlo a Google Analytics, comienzo a mandarlo a TikTok, a Pinterest, a LinkedIn, a Google Ads, a Facebook y la plataforma que salga mañana, que aún no conocemos, claro, al final tú estás mandando instancias, estás mandando peticiones, y todo esto incrementa el coste del mantenimiento de este servidor. Pero sí que es verdad que a través del server se pueden hacer estrategias muy potentes, como esta que os digo, de almacenar los datos de las cookies o incluso de cargar directamente scripts, que el de Facebook a lo mejor no es el más recomendable porque si implementamos el CAPI, lo que hacemos es la de duplicidad de eventos, es decir, los eventos que pasan por el navegador los mando por el servidor y si veo una diferencia de datos lo intento corregir. Claro, pero si solo midiéramos a través del servidor,
yo los scripts del server, es decir, de Facebook, que además son pesados, los podría cargar a través del servidor y no ralentizar la web. Y puedo mejorar el tiempo de carga a través de aquí, por ejemplo. Pero claro, pierdo lo que es la de duplicidad de eventos. Pues viendo la parte del consentimiento, para no... Claro, vamos a centrar Para no el desviarnos. tiro a lo que comentaba Albert. Vamos a ver cómo afecta al media buyer a nivel de cómo podemos hacer nosotros con nuestros clientes para perder la menor cantidad de data posible. Mira, al final vais a perder data. Vale. Y yo también soy media buyer y yo voy a perder data y decir, vamos a perder data y esto hay que asumirlo. Es decir, la gran mayoría de clientes perder entre un 20 y un 30% de la data lo dan por bueno y ya directamente me dan las palmas cuando esto pasa. Pero esto puede ser peor, porque una cosa es perder un 20 o un 30% y otra cosa es perder el 70% y solo tenernos con un 3%. Que este es el camino al que vamos, ¿no? Que este es el camino que vamos para allí directo. ¿Pero vamos para allí con solución o sin solución? Dime la verdad. Dime la verdad. No te andas con rodeos. ¿Tienes algo para nosotros o simplemente vienes a la solución suele ser pasar por caja. Vale. Es decir, no van a ser soluciones gratuitas como las que tenemos ahora. Vale. Todas van a ser a medida, es decir, a través de todo lo que... Bueno, luego iré a las soluciones, pero sí que hay soluciones, pero la caída va a ser grande. También hay que decir una cosa, es decir, al final, como analistas, o yo en la parte de analista, lo que tenemos que intentar es que, y esto me lo han pedido muchas veces y siempre lo intento explicar de la mejor forma que puedo, pero a veces no queda claro dependiendo de la madurez digital que tenga el cliente. El Google Analytics no es nuestro RP. Google Analytics no tiene que reflejar si he tenido 2.458 leads el mes pasado, si tengo 100 arriba o 100 abajo, no me tengo que preocupar. Y lo mismo con las ventas. Es decir, más o menos me cuadran las ventas, pues no tengo que estar contento. Es decir, más o menos que haya una linealidad bastante grande. Y esto pasa también con los valores de compra y similares. Es decir, al final Google Analytics no tiene que ser nuestro RP. Nosotros tenemos que ver tendencias. Y yo tengo que ver que si mi ROAS es de, no sé, 8 veces mi coste, que sea lineal, o si se incrementa o decrementa, pero no ver, no mirarlo en números absolutos. No ir al número exacto. Claro, ir más a porcentajes. Porque eso ya va a quedar cada vez más en el olvido, entiendo. O sea, ya lo de que se puede medir todo con exactitud, ya por lo que estás comentando, es que no vamos a esa línea. Es que, Luis, la realidad es que si yo llego a una web, tú no me das el consentimiento, la conversión que yo estoy realizando, esa conversión no la de Google Ads, porque es que no se la puedo pasar. Es decir, yo la puedo mandar, pero Google Ads no la puede procesar, porque ahora con el modo de consentimiento 2 va a haber aquí unos cambios en este aspecto. Claro, porque si la subes perdona que te corte, Juan Carlos, si la subes como conversion of light tampoco puedes, porque el usuario no te ha dado el consentimiento. A ver, como conversión of light o como audiencia, perdona. Quiero decir, tú puedes subir una lista para crear una audiencia y ya no puedes utilizarla tampoco. A ver, como conversión online, es que esta parte de aquí Google es muy listo y antes del post lo he estado mirando la semana pasada y todo, porque incluso esto lo explico que recientemente he sacado el modo de consentimiento 2, el módulo de paso que también es patrocinador vuestro, de Enrique del Valle, de Aprende con Dartmouth, que esto está totalmente actualizado. Cuando nosotros aceptamos las condiciones mejoradas, es decir, la conversión mejorada, hay un banner azul, un enlace que te dice, oye, que tú tienes que poner a tu disposición que el usuario te tiene que aceptar esto. Y estás aceptando tú como tú responsable, Luis, o Albert, en vuestro Facebook caso, igual lo tiene, ¿eh? Y vosotros sois los responsables de que se acepte, es decir, que el modo de consentimiento está en vigencia con esto. Esto normalmente, la Agencia de Protección de Datos no es como Hacienda y no es proactiva. Pero sí que es verdad que si hay denuncias, no sé si con una denuncia harían o no, porque claro, no sé ni cuántas denuncias puede recibir este organismo, pero sí que es verdad que si hay denuncias puede ser investigado. Y yo, concretamente, y os hablo en propia persona, yo tengo implementaciones donde he sido requerido, y requerido a nivel judicial, ¿eh? Es decir, que ojo que estamos hablando de multas de más de 100.000 euros. Incluso hay multas que son de más de 600.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de cantidades muy bestias. También tengo que decir que las empresas que han pasado son empresas muy grandes, porque esto es lo de siempre y ahora os vais a sentir familiarizados. Cuando habéis implementado el Concept Mode y os han bajado las conversiones, el cliente os ha dicho, oye, tú pones el banner, pero tú regístralo todo. Tú sigue haciendo lo mismo. ¿No? ¿No os ha pasado? Pues yo por suerte esto lo tenía por escrito. Porque si no, puedo asegurar que al final la persona que, es decir, yo que soy la persona que lo implementa, eres responsable de lo que está pasando. Y vosotros como media buyer que aceptáis las condiciones mejoradas, porque el usuario es mejor, el cliente final es que no tiene acceso a la cuenta o solo tiene la falta de facturación, vosotros también tenéis una responsabilidad de aceptar esto y que no esté en acorde a la normativa de la GDRP.
Y esto Google te lo pone ahí como te lo tilda y venga, y los gestores o los accounts te vienen y dicen, oye, que tienes que activar las conversaciones mejoradas, tienes que activar las conversaciones mejoradas. Con conversaciones mejoradas, yo le estoy pasando el email de la compra o del lead, se lo estoy pasando a Google. Y esto no significa que el usuario me haya dado el consentimiento de yo pasar este dato. Y el modo de consentimiento 2 viene, esta parte viene reflejada. Es decir, los datos del usuario para fines publicitarios te los tiene que explícitamente los tiene que tildar. Claro. Es decir, te tiene que dar autorización para esto. Es que en el Plus nos comentaban, claro, que las conversiones mejoradas tienen como más sentido que nunca para no perder esa data, pero por lo que me estás contando, es un dardo envenenado. Porque, claro, sí, recogen más información, pero no, se supone que no la puedes pasar. Claro, esto es como todo. Si yo vulnero la ley y me paso por la GDRP por donde yo quiero, yo puedo seguir recogiéndolo todo y no pasa nada. Pero al final, el modo de consentimiento nuevo, es decir, ahora actualmente, el actual, que entre el 2020, hay 3 estados, ¿vale? Es decir, las cookies necesarias, las de analítica y las publicitarias, ¿vale? Y tú puedes tildar de las opciones que quieras. Por defecto tienen que venir todas destildadas, es decir, no se puede dar ninguna cookie en España, ¿vale? Es decir, luego esto en algunos países depende de la Unión Europea. Creo que Francia te permite la de Analytics directamente y la de publicidad no, porque esto puede cambiar. Y cuando son países que son diferentes, que se ataca toda la Unión Europea, adaptar la GDRP a cada país, es decir, para que sea la menos restrictiva posible, es complejo, porque al final hay diferentes variaciones y tienes que adaptarlo según el país. Y si esto ya lo hacemos a nivel mundial, pues ya cuesta. Y si esto además lo hacemos en una app, ya la app os aseguro que vais a tener que ir a un CMP seguro. ¿Y cómo vamos a gestionar esto? Y en unas apps el coste es bastante más elevado del consentimiento que en una web. Al final los gestores de consentimiento estamos hablando que tienen unos costes de 10 o 12 euros al mes. En el peor de los casos, es decir, bueno, si luego tienes multidominios, si tienes una web muy, muy grande, puede costar más, ¿vale? Y ahí sí que se puede incrementar más, pero realmente los costes no son exagerados. Y nos pueden ahorrar de muchos problemas como ahora las actualizaciones que vamos a tener ahora y os voy a explicar. Con lo cual, uno de los datos, es decir, en modo avanzado, te incorporan 2 datos nuevos más. Ahora teníamos la pestaña que teníamos 3 y tú seleccionabas. Ahora con el modo consentimiento 2, el banner va a tener que tener 2 pestañas más. Una es que le permites al usuario, es decir, los datos personales tuyos, traspasarlo a las herramientas publicitarias, y Google Ads se considera publicitaria. Y luego, por otro lado, está el tema de mostrar anuncios personalizados. Si el usuario va a querer recibir explícitamente que vamos a poder hacer remarketing o no. Y esto el usuario te tiene que dar el consentimiento. Con lo cual, si el usuario te da el consentimiento, es decir, esto de forma automática, cuando tú ya implementas el Consent 2 de forma correcta, la conversión mejorada, si el usuario no te ha dado, ese dato no se va a pasar. Porque, es decir, siempre prevalece los datos del usuario versus a los de la conversión, los que queramos definir nosotros en el media buyer. Con lo cual, lo que vamos a tener es una pérdida de data. Vale. Eso no significa que vayamos a morir y que no podamos salir de esto, pero es decir, vosotros, si analizáramos es decir, si viéramos una historia, y ahora os lanzo yo la pregunta, si viéramos de 2020, bueno, 2019, 2020, 2021, 2023, vosotros en la evolución, vamos a centrarnos solo en Google Ads, ¿creéis que es más fácil que un anunciante consiga sus objetivos o ahora es más difícil que antes? Más difícil. Y además de tener un incremento de los CPCs, que esto Google lo sabe hacer muy bien, el tema de la inflación, que se sabe traspasar perfectamente al cliente, y ahora hay una dificultad mayor. ¿Os acordáis antiguamente? No, que te quiero hacer una pausa porque yo es que estoy temblando viendo que Google ha seguido un camino que creo que ahora mismo tiene muchos baches y es está poniendo mucha fuerza en campañas como de máximo rendimiento y de generación de demanda que se basan en datos y como estuvieras justito de datos se te va a venir una debacle. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo sobre esto, una cosa, Juan Carlos, porque voy a intentarlo resumirlo mucho y hacerlo... A ver, el Consent Mode 2 al final es que a partir de ahora el banner de consentimiento tiene 2 pestañas más. Vale, pero aquí hay una cosa, que para que esto nos afecte debemos pensar que la gente toca las pestañas una a una. Hasta ahora, porque la mayoría de gente ahora hace o aceptar todas o rechazar todas. No empieza a marcar y desmarcar. Entonces, si el comportamiento de la gente es la misma, que es o aceptar todas o rechazar todas, realmente... No lo notarás. En ese aspecto no lo notarás, porque aceptarás, es decir, ahora tenemos que hay 3, habrá 5 y tú aceptarás las 5 y el usuario no se dará cuenta.
Por eso te digo que, sabiendo, o sea, uno, si esto es la gran cosa del consent mode, realmente es que yo, por desconocimiento, no sé si tú tienes datos, ¿cuánta gente no hace aceptar todas o rechazar todas y empieza a tocar? A ver, esto depende un poco de la madurez del usuario, ¿vale? Es decir, hay que partir de la base que hay usuarios que aún los anuncios patrocinados de Google no saben que son anuncios patrocinados. Correcto. Claro, y eso es así. Y a día de hoy, estamos en el 2024, esto pasa. Y a veces cuando les digo que hago publicidad es que no saben lo que es. Es decir, dependiendo, esto se lo dices seguramente a una persona que esté más en el ámbito digital y no tiene problema. El problema aquí viene cuando, como dice Luis, hemos enseñado a nuestras campañas a utilizar datos y ahora vas a tener una pérdida de datos. Igualmente, ellos tampoco se fijan. Fijaros que los periodos de aprendizaje que tienen las campañas, estamos hablando de 15 días, es decir, ellos no se basan en el día anterior, ni al final de recogida de datos. Yo creo que aquí va a ser súper importante todo lo que podamos meter offline, es decir, conversiones offline, datos online, usuarios online, siempre que nos hayan dado el consentimiento cuando haces el pedido. Es decir, cuando, por ejemplo, si haces un pedido o cuando tildas las opciones del formulario que permites a este usuario, lo deberíamos de marcar, que el usuario nos permite la opción del GDRP. Incluso, no sé, yo en Convertian cuando recibo un formulario tengo dos opciones. Una, oye, que primero que me das permiso para comunicarme contigo y otra es que si te puedo luego mandar publicidad o lo que sea, pero por lo menos tengo tu consentimiento y hay un porcentaje bastante grande que te dice que no. Porque la gente cada vez es más, es decir, es más consciente de esto. Y cada vez esto va a ser más. El modo Consent 2 también, una de las cosas que mejora es que el usuario va a poder cambiar el consentimiento en cualquier momento. Es decir, ese clic que sale abajo en muchas webs o un banner de una galletita, que tú has podido dar el consentimiento y luego te lo repiensas y dices, lo quito. Y debe de prevalecer la demanda del usuario, que lo pueda quitar o lo pueda modificar. Aquí en esta parte es cuando entran luego las modificaciones técnicas o la adaptación técnica que muchas veces ahí está mal. ¿Vale? Porque cuando el usuario actualiza, tú tienes, es decir, es el dato que actualiza el usuario, luego tú eso lo tienes que reflejar técnicamente entre las cookies que las rastree, las borre, o que no las reescriba, o dependiendo del usuario. Pero bueno, el tema de Consent Mode, vale, si lo vemos así, tal como lo estoy contando, parece que nos vamos a cortar las venas, pero yo creo que aquí hay una jugada, y a lo mejor me estoy equivocando o no. Pero fijaros en la jugada. Que claro, yo me paso muchas horas dentro de Tag Manager, pero es decir, dentro de las herramientas donde estoy, después de Google Analytics, Google Tag Manager me paso muchas horas. ¿Por qué se ha cambiado la etiqueta de configuración de Analytics 4 a etiqueta de Google? Es verdad. Es decir, vale, yo a lo mejor a Google Ads, que es una cookie de tercero, no puedo mandar este dato directamente. Pero sí que lo puedo meter como una cookie de primera party, que es de analítica. Y luego de analítica, a lo mejor, no sé, a lo mejor Google lo piensa así, no sé cómo lo va a hacer, pero sí que puedo vincular los datos de Analytics e importar las conversiones a Google Ads. Y a lo mejor el pixel de Google sí que hay parte de datos que están capados o que no los puedo ver, pero a través de Analytics, que es de primera party, sí que puedo recoger datos. Hombre, tiene sentido porque es cierto que sí que han trabajado mucho el mejorar las conversiones importadas de Analytics 4. Es más, es que Google Ads, es decir, Google Analytics ahora te permite importar la conversión mejorada de Google Ads. Es decir, al revés, es decir, la conversión mejorada de Google Ads la puedes implementar. Esto ha sido una actualización del mes pasado, de diciembre, que tú puedes meter el dato de Google Ads, es decir, al final los datos personales, es decir, el email o el teléfono, lo que tengamos de la conversión mejorada, lo puedes pasar a Google Analytics. Y ahora puedes cogerlo, es decir, los G-Tags directamente, si están así, esto se puede pasar. Claro, lo que pasa es que hay que respetar la parte del usuario si permite o no permite. Pero si permite, todos estos datos se pueden retroalimentar. Con lo cual, yo me acuerdo que al principio los accounts decían mucho, oye, implementame las conversiones desde Analytics, pero también paralelamente las del Pixel, es decir, ten las dos. Y iremos viendo, pues, ahí podemos ver realmente si una está comenzando a perder data respecto a la otra. Bueno, yo tengo un par de implementaciones duales y es cierto que las de Analytics 4 a veces me han tirado mejor o me han dado más información. Puede ser también por otras cosas, claro. Con lo cual, yo creo que si dejamos de utilizar estas herramientas como si fueran RPs y yo cuando vaya a la plataforma de Google Ads tiene que cuadrar exactamente todos los leads que yo tengo allí, que en el CRM, con lo cual ahora esto, es que hay una parte que es un modelado, ¿vale? Es decir, el modo de consentimiento del vídeo este que nos estaba viendo y se mencionaba bastantes veces durante el podcast, habla del modelado de datos, es decir, si el usuario no permite ser rastreado, sí que puede ser, se le puede agregar información de forma agregada, no identificada.
Esto quiere decir que yo le puedo pasar eventos, bueno, tengo aquí marcado, pero me he hecho una captura, es decir, le puedo pasar datos de dispositivo, tipo de conversión, país, día y hora que realiza la acción y tipo de navegador. Estos datos se pueden meter de forma agregada y él luego me imagino que a través de un modelado podrá decir, oye, pues esos usuarios tengo tipo de conversión, compra, tipo de conversión, lead, tipo de conversión, ponerme en contacto. Es decir, al final los tipos de conversión no te van a dar el valor de la compra. Ya no estamos diciendo que voy a saber. Sabéis que hay una parte en Google Ads que tenemos lo que son las ventas cruzadas, que se pasan los datos de los datos que tienes en el carrito a la parte que se hace la compra. Es decir, si yo entro a través de un marco del Simón, que son los pulsadores de esos de interruptores, pero acabo haciendo un pedido de 5.000 euros porque he comprado no sé cuántos enchufes, no sé qué, luego al final tú al nivel de datos puedes ver que hay productos que son como lanza, es decir, que solo el usuario, que el primero que entra, que es por el anuncio de Google, pero luego puedes ver que hay otros tipos de productos que se añaden al carrito. Con lo cual tú puedes hacer estrategias para, bueno, masificar esto y ver sobre todo qué valor te está aportando estos productos, que a lo mejor es lo que veremos que tiene a lo mejor un coste ridículo o muy bajo, pero que realmente luego te trae un ticket medio muy elevado porque normalmente se agrupan esto. Si fuéramos un supermercado o productos que añadimos packs, pues en estos datos se puede añadir. Todos estos datos, ahora yo creo que dependiendo del usuario, si no se rastrea, puede ser un poco más complejo. Aquí hay la tercera, la siguiente derivada del Model Consent Mode, que ya lo hemos implementado y está todo correcto, es que la Agencia Española de Protección de Datos, siguiendo la GRP de la Unión Europea, y esto viene a lo de Bélgica, una de las cosas que se decía es que estamos incumpliendo de forma bastante flagrante, es que estamos intentando forzar o inducir a que el usuario haga una acción que nosotros queremos, ¿vale? Sí. Que concretamente es permitir todo. Ahora vas a lo de los colores, ¿no? Claro, aquí es decir, aquí hay varias cosas. Es decir, uno es el banner como se muestra, y esto vais a ver y os daréis cuenta, es decir, los banners tienen que ser proporcionados. Es decir, ahora los textos que están dentro de cada botón están marcados, es decir, o tiene que ser permitir todas, ok, o denegar todas, es decir, o permitir selección, o configuración o configurar preferencias. Es decir, estos textos están ya predefinidos según la ley y te marca que, oye, que allí no puedes poner lo que quieras. Y luego los botones tienen que ser todos iguales. Es decir, tiene que tener el mismo tamaño y proporción, permitir todas que el denegar todas. Y el denegar todas, o el denegar, tiene que ser en un único clic. Es decir, tal como puedes permitir todas en un solo clic, el denegar también puedes hacerlo en un solo clic. Y tiene que estar proporcionalmente en tamaño y en forma igual. ¿Por qué? Porque aquí se hacían trucos por CSS que yo el denegar, primeramente no lo ponía y ponía, ves a las preferencias y lo configuras, ¿qué pasa? El 80% de usuarios esto no te lo hace y con lo cual le da a permitir todas. Hay gente que aún piensa que para ver los datos en la web tiene que permitir todas las cookies, o sea, no se le da, no se le permite tener la información. Ahí también había una modificación, incluso yo esta la hacía en Convertia, es que si el usuario no permitía o rechazaba, es decir, si el usuario veía el banner y no hacía nada, tú no veías el contenido. Es decir, yo te lo oscurecía y no podías hacer scroll ni nada. Es decir, o aceptas o rechazas. Pero, es decir, tú si rechazabas, luego sí que podías ver el contenido. Eso tampoco vale. Son malas prácticas y a partir del 1 de enero esto no sirve. Es decir, tú no puedes bloquear el contenido si el usuario te acepta o no te acepta. Y también, esto se vuelve a recalcar, que aún hay muchas webs que lo hacen. En 2020 el consentimiento tiene que ser explícito. El navegar por la web, que antes se daba. Igualmente esto se hacía que si el usuario leía el banner y tú navegabas, ya daba por hecho que te daba el consentimiento. Esto no sirve a día de hoy. Y tampoco puedes tener a las opciones tituladas en España por defecto. Pero, ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece? Juan Carlos, vamos a bajarlo un poco más. Mañana por la mañana, Tomás de la agencia W dice: voy a hacer que el consent mode, respetar el consent mode. ¿Qué pasos tiene que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3. A ver, el paso 1 es muy fácil. Llamar a Juan Carlos de Converde y que lo haga Juan Carlos. Vale, pero ¿qué puede hacer esa persona para que en marzo no se le paguen las campañas? A ver, al final que no se le paguen las campañas es adaptarse al nuevo modo de consentimiento. ¿Es solo instalar el banner nuevo? Es actualizar el banner que tenemos y dar la posible actualización. Luego aquí hay... ¿Y a Google cómo? Espera, un momento. ¿Y a Google le dices que ya lo has hecho? O sea... Bueno, es que claro, aquí viene si esto lo implementamos a través de un plugin o lo hacemos a través de un CMP. El CMP, ten en cuenta que a día de hoy, en enero, es decir,
hoy viernes, no nos permiten hacer es decir, no nos permite dar las opciones de que el usuario que se le pase los datos personales de la publicidad o los anuncios que sean de remarketing, la personalización de anuncios. Esto a día de hoy aún no se puede pasar estos datos porque Google no los acepta. En el Tag Manager sí que ya tiene las opciones para pasar si las herramientas tienen, pero esto al final me imagino que cuando a finales de mes o cuando quede poco menos, los banners de Cookiebot... Cookiebot, correcto. Vamos a poner el caso de Cookiebot. Se adaptará automáticamente. Entonces, literalmente, ese banner que sale en nuestras cuentas de Google... Si tú tienes implementado Cookiebot sí. a día de hoy, lo tienes implementado correctamente, ¿vale? Que ya te digo que el 90% está mal, es decir, que solo nos centramos en la parte del banner. Sí. Si sale el banner o no sale, no en la recogida de datos. Este usuario automáticamente va a pasar al modo de consentimiento automático, o a lo mejor tenemos alguna opción dentro, es decir, porque yo estoy certificado por ellos, que se os preguntaba esto, es decir, esto se va a pasar de forma automática, seguramente tendremos algunas opciones de configuración dentro de Cookiebot para coger el básico o el avanzado. Si cogemos el avanzado, te van a salir 2 pestañas más nuevas. Vale. Tendrás 5 opciones. Vale. Y ya está. Vale, ¿el avanzado va a ser el obligatorio a partir de marzo? El avanzado va a ser el obligatorio para Google. Vale. Pero tú en ningún sitio le dices a Google que ya lo has hecho. Simplemente él lo verá. A ver, es que es lo que os comento. Cuando tú esto lo implementas correctamente, es decir, al final, cuando tú te pasas por el forro lo que dice el usuario y muestras el banner, volvemos al parámetro que se le pasa, que es el GCS, que es el estatus de consentimiento. Vale. Ellos se van a basar en este dato. Vale. Este valor se les pasa a ellos. Es decir, si esto está mal implementado, y esto lo podéis ver vosotros en la consola, cuando tú entras en modo incógnito y entras en la consola, miramos si tenemos el GCS. Si no lo tienes, es que está mandando los datos sin el previo consentimiento del usuario. Vale, si es 100 o 111, veremos, es decir, si fuera 100 que no permite medir, o fuera 111 o 101, es que el usuario nos permite medir en Analytics o nos permite medir en publicidad. ¿Vale? Con lo cual, el adaptarse a la nueva ley no va a ser muy complejo si ya lo tenemos bien hecho. Vale. Lo que pasa es que la gran mayoría de esto están mal. O sea, el problema lo tiene el que a día de hoy tiene puesto que si el usuario rechaza, se pasa por el forro. El trampas, ¿sabes? Claro. El que hace el trampa es el que tiene el problema. A ver, yo tampoco te puedo asegurar lo que te va a hacer Google en marzo y ya está, pero que Google esto lo va a saber, es correcto. Es decir, yo, en todas las campañas en todo lo que hemos implementado, yo he tenido solo 2 clientes que Google se nos ha quejado por el tema de consentimiento. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Que te manda un email y te dice, oye, que no estás... Que no lo estás haciendo, pero no era porque no mostraba el banner perfectamente. Era porque no hacía... Bueno, este es porque no hacía, y yo los que he tenido es que sí que mostraban el banner, que estos se lo pasaban por el forro, concretamente, pero no se quejaban de eso. Se quejaban que en los textos legales había una parte legal que no lo decían correctamente. Dice, mira, añade esa coletilla, que esto, al final, todas las empresas o las personas que se anuncian deberían de tener un asesor legal que una vez al año te revisa todo esto y son los que te pasan los textos legales. Uh-huh. ¿Vale? Sí, esto sería lo protección óptimo. de datos, ¿no? La típica El tema de protección de datos, y normalmente se cumple también del tema del GDPR. Pero no todo el mundo lo hace, ¿vale? Pero sería lo ideal. También es verdad que muchas veces me pasan textos que están en varias leyes de hace años, es decir, que tienen plantillas bastante obsoletas en este aspecto. Pero esa parte debería estar cumplimentada correctamente. Vale. Luis, antes que pasemos a las preguntas de la gente. No, tengo una duda aquí porque hay una cosa que me queda. Porque el trampas, que estamos hablando, el que sí que está recogiendo los datos, aunque el usuario diga que no, a Google lo que le está llegando es que sí que se está recogiendo los datos. Si lo recoges mal, Google sabe que lo recoges mal. Vale. Básicamente, si lo recoges mal, el parámetro ese no está. Vale. ¿Vale? Y si lo recoges bien, tendrás modificación de parámetros también. Si tú tienes que el 100% de tu gente te acepta, no se lo va a creer, ¿no? Al final, estadísticamente. Antes de entrar a las preguntas, un pequeño inciso, porque hemos dicho que son 2 partes y solo hemos centrado en la parte de consentimiento. Tenemos en el fin de las cookies. Esto es lo que iba yo, ¿eh? Es que, uno, que lo hemos dejado por encima, no es lo mismo, como decía Alejandro Sanz, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, aquí no es lo mismo el consent mode que el tema de las cookies. Entonces, cookies, ¿qué hacemos? Vale, ¿qué pasa? Las cookies de tercero serán bloqueadas, ¿vale? Es decir, ahora o de aquí a mediados de año van a ser bloqueadas. ¿Qué problema vamos a tener? Si eres analista y solo te dedicas a Analytics 4 o a hacer análisis luego en otras plataformas de visualización, prácticamente no vas a tener ningún problema.
Porque Analytics es de primera parte y no tienes problemas. Pero ¿qué pasa? Todos los que somos media buyers, tú sí que vas a tener problemas porque vas a perder más data. Al final, y yo estaba haciendo bastantes experimentos con AdBlocks y cosas de esas que bloquean el tema de los anuncios y cosas de esas para ver cómo afectan, cómo pueden bloquear también a Google Tag Manager, porque claro, si me bloquean Tag Manager me están bloqueando todo. ¿Cómo afecta todos estos datos? Aquí hay diferentes soluciones, ¿vale? Es decir, igualmente, aunque el usuario nos pueda bloquear las cookies, o el navegador en este caso, que Safari es el número 1 en bloquear todo esto, nosotros podemos hacer que las cookies, que sean de tercera parte, pasarlas a primera parte. Que esta sería la solución óptima, ¿vale? Pero esto es lo que os cuento. Pues, al final nos va a costar dinero. ¿Vale? Esto sería lo más óptimo y con esto dejaríamos de tener problemas. Esto antiguamente, cuando corríamos el Web Tag Manager, el server, normalmente se utiliza un subdominio. Pongamos que estamos en el PPCFES, ¿vale? El dominio PPCFES o PPCAS, ¿vale? Y nosotros poníamos gtm.ppcfes. Y nosotros todas las herramientas, es decir, el Analytics, el Google Ads, todo esto lo paso a través del server y le paso la herramienta como si fuera Google de primera, que el navegador no me puede bloquear estos datos y luego se los paso directamente a cada herramienta. Y antes de pasarlo por el navegador, lo que hago es lo recojo con el servidor y se lo paso, lo enruto, como si fuera de nuestro dominio, lo enruto y lo paso a través del usuario. Digo, a través del server. Esto, guay, ¿vale? Pero en diciembre, también, junto con todas las noticias, Safari anuncia, oye, que sepáis que me estoy dando cuenta, cacho de cabrones, no debería decir palabrotas. Sí, se puede, gracias aquí. Esta práctica que estáis haciendo, es una práctica bastante generalizada para intentar proteger al usuario y su privacidad, ¿vale? Lo que voy a hacer es, yo voy a comprobar, cuando hacemos esto de subdominio, normalmente la IP que tiene el dominio con la IP que tiene subdominio son diferentes. ¿Por qué? Porque el subdominio directamente tiene una IP que está mandando desde el server y el otro es que está visualizando la web. Y Safari ya ha anunciado esto como el SEO, ¿eh? Es decir, yo hago esto, pero yo me doy cuenta y os voy a putear más. Y una de las cosas que va a hacer, y una práctica que ya ha dicho que va a implementar este año, es que si la IP de subdominio es diferente a la IP del dominio, puede bloquearte también las peticiones que se hagan a través de ahí. Con lo cual, esto, a nivel de a mí, como implementador, me toca bastante la parte de trabajo porque me dificulta un montón más la hora de medir. Que se puede medir, pero ya mejor en medir, enrutar la URL, tardaba mejor media hora. Ahora, hacerlo a través de dominio me supone a lo mejor 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que crearme el ppcas.es o .com /gtm, ese /gtm es quien me tiene que mandar los datos, pero eso está metido en tu dominio, con lo cual tengo que hacer que las DNS, luego tengo que hacer unas redirecciones para pasarlo allí, es decir, dificultas bastante más. Incluso este diciembre, Google Analytics, Google Tag Manager ha actualizado cómo enrutar las rutas a raíz de la actualización que ha dicho Safari. Es decir, deja de hacerlo a través de Safari, de hacerlo de subdominio y hazlo a través de una carpeta del propio dominio. Pero es lo que digo, lo que antes era relativamente fácil, ahora lo ha dificultado, pues lo que era un trabajo de media hora, a lo mejor nos tardamos 5 horas. Claro, pero volvemos a Tomás de la agencia X. Claro, esto de eliminar las cookies sí que es cuando... No elimina, bloquea. Bueno, es decir, lo que hace es que no deja que se instalen, ¿vale? Con lo cual, tú no las ves. Es como que ese usuario no tiene cookies, porque no la que está haciendo es bloquearlas. Es como un adblocker. Correcto. Entonces, allí sí que nos mata a todas las conversiones de... Pero esto, la realidad, que es la pregunta que os he hecho yo antes, si vosotros os fijáis en los últimos años, esto es una práctica ya que se está haciendo. Es decir, Safari, esto ya lo lleva haciendo un montón de tiempo, incluso con Analytics 3. Ahora no está, pero esta agencia ya desaparecía. Había una agencia que se llama Multiplica, que era de Barcelona, que había un dashboard que tenía que tú podías medir. Ahora en Analytics 4 esto no se puede hacer, porque mira que lo he intentado, que tú podías ver el impacto del ITPC. El ITP, que es lo que bloqueaba los de Safari versus los que no bloqueaban. Y tú podías ver una gráfica si en tu web te estaban bloqueando o no te estaban bloqueando. Esto con Analytics 4 ya no es posible. Pero era muy bueno porque tú ya veías que Safari esto es una práctica normal. Firefox lo está haciendo y cada vez, bueno, luego hay navegadores como Tor, que es que es de las subwebs y cosas de esas, es decir, que ya directamente te bloquean todo. Pero claro, aquí en España no estaba tan avanzado esto, entonces la afectación no era grande aquí en España. En todo que había una afectación, no era una locura. Lo que estamos diciendo es que si
Chrome ahora bloquea todas las cookies, todos los píxeles desaparecen. Desaparecen en el sentido que no tenemos feedback. ¿Y debería ir todo server to server? La solución óptima sí. Debe ser server. Por suerte, también se está democratizando esto, ¿vale? Es decir, yo inicialmente todas las implementaciones las hacía a través de... Es decir, las sigo haciendo a través de Web App Manager Server, pero a través de utilizar los servidores de cloud de Google, es que al final es que pagas 10 veces más de lo que cuesta un servidor, para que me entiendas. Es decir, que al final pagas muchísimo más. Y hay clientes que son pequeñitos, que su capa de datos son pequeñas y realmente el coste de pasarlo por el server puede ser relativamente bajo y no pagar 120 euros al mes. Ya. Pero claro, esto lo podrías tener a lo mejor por 20 euros al mes y no 120. Ya. Claro, es decir, no es lo mismo pagar 20, es decir, incluso 20 euros, depende del fee que pague, la propia agencia incluso lo puede asumir porque va a tener más datos. Claro, incrementar 120 ya no tanto. Con lo cual, la parte esta, yo sí que veo que la parte del server es muy ventajosa en esta parte del bloqueo de las cookies. Sí que tendrá la parte del setup de implementar esto. Y luego aquí viene la segunda derivada, aunque esta es la primera. La segunda es, mira que llevo tiempo implementando la API de Facebook a través de Google Tag Manager o a través de servidores de AWS Sí, Amazon. de la gente de Amazon, pero al final es un servidor. ¿Vale? Y no es como un WordPress que tiene actualizaciones. Un servidor tiene unas actualizaciones e incluso siendo administrado el servidor de cloud de Google, nos requiere requerimientos de actualizaciones y mejoras. Es decir, yo lo que quiero decir es que todos los clientes que al final yo he implementado la API de Facebook, al tiempo tienen que volver. Con lo cual, es lo que a veces os comento. El tema de mantenimiento, ¿por qué? Porque cuando hay un servidor, ahí tiene que haber un mantenimiento, porque hay un momento que dejará de ir. Os pongo un ejemplo. Ahora, Shopify, no, en Shopify no. Hay una parte de servidores que a lo mejor son dentro de Google Cloud han ido cambiando el servidor que hacía el tema de Tag Manager Server, ¿vale? Ahora es Gin, pero antes era otro. Pues ahora nos están diciendo que hay que actualizar de IP4 a IP6. Esa actualización se tiene que hacer. Incluso en los administradores de eventos de Facebook te marca la alerta, oye, pásate de IPv4 a IPv6, o si no dejarás de medir. También te ponen... bueno, el problema que tiene el server es que va a tener un coste de infraestructura, es decir, además del servidor, pero también requiere un mantenimiento, que no es darle un clic, hacer la implementación, como haces el Tag Manager, que yo a veces entro en Tag Managers, que hace 5 años que se tocó la última etiqueta y puede funcionar perfectamente, siempre que la web no sea muy actualizada o que no haya tenido muchos cambios, y el tema de pasarlo por el server sí que requiere o tiene bastante un mantenimiento detrás. ¿Hay fecha para...? Porque ahora hablábamos que el 4 de enero empieza con el 1%. ¿Hay fecha final del despliegue total? En los 6 meses estará 100% desplegado. O sea, en junio. En junio deberíamos tener que ya no hay cookies. Es decir, las cookies de terceros serán bloqueadas por defecto en Google Chrome. Es decir, que en junio todo el mundo que tenga las conversiones de Google Ads por Pixel o por Facebook o de TikTok o de lo que sea, no verá conversiones. Claro, porque eso, es decir, al final pensar que cuando tú me bloqueas es como una blocket, que bloquea los anuncios, ¿vale? Pues va a bloquear nuestros, es decir, todo el tema del tagging, de cómo se mide, eso será bloqueado. Con lo cual los tenemos que proteger, es decir, con lo cual aquí tenemos dos derivadas, es decir, tenemos una que el consejo que podemos tener menos datos y hay que respetar lo que dice el usuario, pero luego podemos tener que el usuario nos pase los datos, ¿vale? Que sí que acepte, pero podemos tener el navegador que nos bloquee esos datos y no se mande. Es decir, por eso a veces las personas se equivocan porque están relacionadas con los datos que va a recibir cada plataforma. Y una cosa, ¿en Google no nos serviría con tener las conversiones de Analytics 4? Si el usuario te da el consentimiento que pueda facilitar esos datos, sí que sería factible. Porque es cookie de primera. Lo que pasa es que la implementación del consentimiento, es decir, la de publicidad. Ten en cuenta que estos son datos publicitarios, es decir, el modo de consentimiento sí que es verdad ahora que Google Analytics te permite implementar, es decir, puedes recoger los datos directamente, pero la actualización que ahora hemos tenido es que puedes aprovechar ya los datos de un GTAG, es decir, al final se puede añadir a través de Tag Manager o las personas de Google, a veces, ¿cómo se llama? Los expertos de etiquetas de Google, a veces te ponían un script allí y te recogían los datos. Pues aprovechando ese script, directamente también podrías recoger los datos a través de
de Analytics. Ahora, Analytics 4, Google Ads y todo corre sobre librería GTAG, es decir, sobre Google Tag Manager. Y Google Tag Manager acepta el GTAG, que antes no era 100% compatible. Ahora sí que hay una compatibilidad mucho mayor. Bueno, mucho mayor no, que ahora es 100% compatible. Sí, pero realmente ahora sí que ha cambiado en Tag Manager cuando implementas la etiqueta Analytics, pero no cuando implementas la etiqueta de Google Ads. Google Ads no ha cambiado nada. La de Google Ads tiene la parte de los usuarios, la de los datos de usuario. Sí, que antes no el tenía. Enhanced, sí. Claro, los datos de usuario son los que les puedes pasar también a Google Analytics 4. Con lo cual, esto de medir solo con el píxel, que se ha recomendado y hasta hace poco yo era lo que recomendaba, yo tengo que decir que antes que desaparecieran los diferentes modelos de atribución, yo implementaba de forma paralela todos los modelos de atribución en algunas cuentas y miré qué modelo de atribución, ahora ya solo está basado en datos, el último clic, pero es que ahora, es que a lo mejor no vale es decir, es que directamente tenemos que ir a Analytics, porque recoge mucha más data. Claro, Luego, o sea, aquí hay... ahora la típica discusión de si implementar el tag de Google Ads o el tag de Analytics, que siempre era mejor el tag de Google Ads la mayoría de veces, porque la información la tienes antes, no hay delay, etc. Ahora deja de existir. A no ser que haga cambios Google. A no ser que haga cambios Google. A ver, y más que el debate, yo seguiría haciendo de forma paralela. ¿Vale? Es decir, porque el usuario que sí que te da el dato, luego se dan datos agregados y se puede dar. Es decir, incluso lo que sí que a lo mejor cambiaría la forma de qué conversión, pongamos que es una conversión de lead. ¿Qué conversión de lead es la primaria? Es decir, la que estoy recibiendo de Google Analytics 4 o la que recibo de Google Ads. O si es de commerce, ¿cuál es la de venta? ¿Cuál es la primaria? ¿La de Google Analytics o la de Google Ads? Y a partir de ahí, cuando ya comienza a procesar datos, podría haber. Porque el tema del modo de consentimiento en los banners, en hacerlos del mismo nivel, del mismo color, que ahora el usuario va como no manipular el pollo sin cabeza, porque tú antes guiabas a lo que tenía, claro, que a nosotros nos interesaba clicar, y ahora no lo vas a ver. Y denegar vende bastante más que permitir, aunque no nos guste, pero es así. Con lo cual ahí vamos a poder tener una pérdida de data muy grande. Porque si antes un 30% podría parecer bueno, si nos basamos en datos del 50%, a mí no me gustaría nada. Yo sé que la página de Convertiam no es de todo relevante, pero si yo hice este cambio de poner los colores del mismo color, que lo hice el 1 de enero, pues yo tuve más personas que me denegaron el modo de consentimiento a que directamente me lo aceptaron. Y nunca había tenido, es decir, siempre estaba sobre el 20-30%, y cuando hice el cambio de color, directamente pasó de un 60 a 40. Es decir, un 60 me lo rechazaban y un 40 me lo aprobaban. Sí, con lo cual, ese dato, bueno, yo por suerte no, bueno, ahora últimamente no estoy haciendo campañas de Google Ads para nosotros, pero sí que hemos hecho. Y claro, y eso al final va a afectar a la calidad de datos. Y sí que lo veo en Google Analytics. En Google Analytics veo una caída de tráfico y en cambio tuve el Google Search Console, que al final nuestro tráfico es orgánico, mayoritariamente, y sigues igual. Es decir, no has tenido caída. Lo que está, Google Analytics está recibiendo menos datos. Y eso es lo que nos va a afectar en las campañas. Es que ahora me estoy acordando de los tiempos de cuando no había pixel, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, y lo que hacías era una landing page por anuncio para saber que habían venido de allí. O sea, no por anuncio, por campaña, y hacías una única landing page y tú sabías que eso era eso. Sí. Eso se sigue haciendo, ¿eh? Es decir, yo no lo recomiendo, pero yo he visto campañas landings que sean de Facebook y landings que son de Google. Y uno le manda un tráfico, ¿por qué? Porque al final luego el usuario también se mueve y puede haber cambios. Sí que es verdad que nos movemos en un mundo, también Google, con este cambio que está haciendo del marco de transparencia, que es algo que quiere incorporar, quiere recoger estos datos o ya te da por defecto. Es que esto cambia mucho, ¿eh? Si por defecto yo doy al usuario que me doy su consentimiento y luego el usuario lo rechaza, yo ya sé que ese usuario ha llegado. Tengo datos, yo ya he podido leer la cookie. Sé que si ha venido previamente de una plataforma publicitaria. Pero claro, esto es un poco a lo que juega Google, que es un arma de doble filo, porque yo me he sacado aquí una mención que concretamente lo dice el RGPD, ¿vale? Es decir, al final es la ley la que nos marca, es decir, no lo que nos dice Google, que al final la diferencia clave de la RGPD, ya que un editor, ¿vale? Es decir, tú como yo, es decir, nuestras propias páginas web, es quien es responsable del seguimiento y recopilación de los datos que ocurren en tu dominio, incluso de plataformas hechas por terceros. Es decir, nosotros, claro, es decir, al final tiene su lógica, es decir, nosotros en PPC
Cash, los taggings que yo ponga de medir, el responsable soy yo. Es decir, si yo, Sí, sí. antes de dárselo a Analytics, estoy cogiendo un script, vete a saber qué, y metiendo datos de lo que sea, el responsable soy yo de estos datos. Y al final la ley repercute al dueño de la web, como que es el máximo responsable, aunque sean cookies de terceros. Y ahora podemos pensar, podemos ir a alternativas que no sea Google Analytics o similar, pero es que el mundo fuera de Google es muy frío, ¿eh? A los usuarios que habéis probado Matomo o similar, Overtracking. es que está años luz, ¿eh? Sí, que vas a poner visitas y todo, sí, pero ¿cómo hago yo palancas luego para activar las campañas? Sí. ¿Cómo activo yo? Es decir, ¿qué palanca necesito yo para luego Quizá puedes ver más optimizar? información, pero no vas a poder utilizarla, no vas a poder hacer una audiencia, no vas a poder... Matomo a mí me recuerda, es decir, cuando Google Analytics empezó, tenía muchas más prestaciones de las que tiene Matomo a día de hoy. Es decir, a ver, que con todos los respetos, si hay algún usuario aquí de Matomo que nos está escuchando, pero está años luz y todas las herramientas así son muy semejantes. Vale, Juan Carlos, y llegados a este punto, llegados hasta ahora 8 minutos, ¿qué nos recomiendas para hacer frente a esta tormenta perfecta? A ver, yo creo que, y esa va a ser la tendencia, ¿vale? Es decir, aquí podemos seguir como, es decir, por ejemplo, podemos implementar el modo de consentimiento 2 y podemos pasarnos al Pyro, que si el usuario nos registra o no, ¿vale? Luego podemos ver si realmente Google, si los usuarios que no están completando esto nos va a comenzar a mandar alertas o directamente nos van a banear, ¿vale? También desde siempre se nos ha dicho que Google Analytics no puede almacenar almacenamiento de emails ni datos personales, y yo en algunas cuentas, incluso en algunos errores, en dimensiones personalizadas hemos metido emails. En algunas lo detecta y te dice, oye, que estás haciéndolo mal, pero en otras no, ¿eh? Y yo he tenido cuentas así. Con lo cual hay que ver realmente, porque Google al final juega un poco con el miedo y vamos a ver lo que hay. Sí que es verdad que a nivel legal, y si tuviéramos una auditoría o alguna denuncia, yo voy a recomendar siempre hacerlo de una forma correcta. Y al final, esto es un mal que nos pasará a todos. Es decir, si todos jugamos con esto y son estrictos, todos vamos a tener la misma data. Todos vamos a ir un poco perdidos en este aspecto. Es decir, tú no vas a tener una ventaja competitiva en esto. Es decir, todos vamos a estar Y igual. estando todos igual y estando todos con pérdida de data, ¿crees que herramientas como Google o Facebook están basando mucho todos los avances en todas las estrategias de A ver, puja? Google, lo que pasa, no lo he comentado porque Google está aquí haciendo diferentes cosas, ¿vale? Una de las cosas es, para el tema de remarketing, que va a ser delicado, que si el usuario no te da el usuario, ¿cómo vamos a hacer? Quería hacer como unas ideas de intereses, ¿vale? Y si yo he visitado una tienda de bicis y me gustan las bicis, pues como la gente que cogerlo como interés de las personas que han visitado webs en bicis, aunque a lo mejor no haya sido tu web, porque haya sido la competencia, poder meterlos en ese grupo. Y esto, una de las propuestas que había era recoger un user ID. Ojo, que el user ID es el valor más relevante de identificación del usuario. Y esto lo quería hacer de una forma anónima, cuando es el user ID. Cuando ya está Yo lo pongo un poco el identificado. contexto de las incongruencias que se dicen, pero al final son datos de Google. Y estaba mirando de hacer un user ID. Y en la etiqueta de Google, en la G, en la que es la de Google Configuración, poder pasar el user ID. Claro, con lo cual, esto es, oye, yo os estoy diciendo que esto va a ser duro de cojones, pero aquí hay unas posibles opciones que está barajando Google. Recordad también que tuvo aquello de Sandbox que quiso hacer inicialmente y se lo tumbaron. Y el tema este de la API de consentimiento es una API nueva, es decir, que está en beta, ¿eh? Esto de que os estoy comentando, todo esto también, para que os pongáis el contexto de cómo está Analytics 4, pues esta API sigue igual, esto está en beta, que aún lo están probando y en marzo tiene que estar. Bueno, veremos a ver también cómo saca o cómo reacciona, porque claro, si se pudiera registrar un user ID, esto sería perfecto, pero claro, no estamos respetando los datos del usuario. Si tenemos que cumplir con el consent mode y lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo Google, es intentar hacer una trampa para seguir recogiendo el dato. Pero hacerlo como... yo lo que había visto, antes de hacerlo a través de una cookie, hacerlo a través de una API, que es la API de consentimiento, y ahí poder registrar eso, que tú no ibas a poder tener acceso a ese dato, pero él sí. Con lo cual, estamos un poco en lo mismo. El usuario no quiere ser rastreado, pero yo te estoy identificando. Es decir, yo no voy a saber quién eres, pero Google sí que lo sabe. Pero... Y yo voy a saber si has visto una moto o has visto una bici. Estar cumpliendo la privacidad del usuario. Y de hecho, sí. Ahí es que de hecho, simplemente con que Google diga que está poniendo una solución para remarketing, te está diciendo que le da igual el usuario, que lo que está buscando es la manera de mostrarte el. Yo
Yo os voy a recomendar el vídeo que os he mencionado varias veces. Es muy interesante. Incluso las personas de Google, que son personas que están en Google, te dicen, la pérdida de data va a ser así. Dice, vamos a perder un poco. Ese poco, veremos a ver en cuánto Ese es. poco, o sea, ellos dicen que un poco, pero tú, por ejemplo, nos dices que has probado a poner el consent, a implementar el consent mode, a poner total, y has notado una caída brutal. Es decir, a ver, llevamos pocos días de vida, pero sí que es verdad, y a lo mejor el día 1 no es el día que no es el más espacio personas muestral más... visiten la web de Convertia, pero sí que es verdad que normalmente hay un porcentaje de gente que no acepta y la caída es grande. Es decir, es grande, no, es decir, es la primera vez que con datos históricos tengo menos personas que no tengan su consentimiento a que te las dan. Con lo cual, ese cambio de tendencia, pues a mí no me mola mucho. Y yo viendo el Analytics, yo veo una caída de tráfico aquí que digo, guau, la web ha sido penalizada. Es lo primero que veo porque digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo me fío más de Juan Carlos de Convertiam que de Gus. Siempre. Ahí lo dejo. Siempre. Muchas gracias por tu confianza, Luis. Siempre. Vale. Bueno, iremos viendo, es decir, es bastante nuevo. Yo creo que tenemos que quedarnos con el hito, que tenemos que adaptarnos a la parte del Concept Mode 2, porque al final Google nos obliga a ello, porque no nos queda otro. Que esta implementación no va a ser extremadamente compleja, es decir, si ya tenemos el modo de consentimiento, solo tenemos que adaptarlo. Yo os voy a recomendar siempre tirar de un CMP, aunque pueda costar algo de tener un coste, que son relativamente bajos, antes de hacerlo con un plugin gratuito similar, porque, por ejemplo, esto que yo os estoy mencionando, de los colores, de que salgan los banners de todos iguales, pues esto lo he visto yo en Cookie Pro, por ejemplo. Yo las webs que he visto en Cookie Pro ya todas salían de esta forma automática y no he tenido que hacer yo ningún cambio. Él ya de forma automática ha actualizado. En cambio, CookieBot te da la opción, es decir, decides tú si quieres hacerlo o no. Pero bueno, te da las opciones. Esto, por ejemplo, cuando hacemos plugins, normalmente, si vamos a versiones gratuitas, es que el soporte que hay no está tan actualizado, porque al final no hay una empresa que genera unos beneficios allí, y es lógico. Es decir, al final, el tema del consentimiento es bastante más amplio de lo que yo he explicado aquí. Al final, tú tienes que tener unos informes como que los rastreos que tú haces en la web, auditar que las cookies, si son necesarias, de preferencia, de analítica o de publicidad, y tienes que tenerlo registrado en unos informes. Esto, las herramientas del CMP que son de pago, estos informes te los mandan por email o en la página de cookies, tú puedes ver ese último informe y puedes ver si has metido el Hotjar y no en el Tag Manager, si lo metes y no pones de qué tipo de cookies, te va a decir, oye, que aquí tienes una cookie que no has identificado y que se está implementando y te sale como una anomalía. Y bueno, esto en caso de temas jurídicos te van a pedir todos los informes estos. Claro, yo en las plataformas que yo he visto de plugin, estos informes no se mandan. Claro, esto ya está diciendo que se tiene que mandar un email, que tienes que mandar un informe. Claro, estas cosas para ser... Esto es vuestro asesor legal os debería de asesorar, y yo, mi recomendación es que vayáis a un CMP. Vale. Ten en cuenta que si son webs pequeñitas, menos de 50 páginas, casi todos son gratuitos. A partir de 50 es cuando comienzan a pagar 12 euros. ¿Recomiendas algún CMP concreto? Yo, el que más he utilizado, he tocado todos, pero a mí el que más me gusta decir, ninguno, tengo que decir una crítica bastante grande, ninguno funciona 100% bien, ¿vale? Es decir, ninguno es perfecto, porque no solo por meter el plugin significa que funcione. Incluso ellos, si tú miras la documentación, que normalmente la gente no se lo lee, hay que comprobar que no meta la cookie, que no pase los datos, pero para mí el que mejor funciona dentro de todos, que ninguno es perfecto, CookieBot. CookieBot. Vale. Que has dicho que tiene también una parte pro. Bueno, Cookie es freemium, ¿vale? Es decir, las 50 primeras páginas son gratuitas y te van a mandar el informe y todo esto, y si la web pasa de 50 páginas, te van a decir que pases a la versión de pago. Que creo que son 12 euros. 12 es decir, euros por dominio. De 50 páginas a 500 son 12 euros. Luego entraría que si estamos en multidominio, cosas de esas, todo esto va encareciendo, ¿eh? Se vienen cositas. Luis, ¿quieres que hagamos las preguntas que nos han contestado? Sí, vamos para allá. A ver. Vale, Alberto Esteves, lo primero que nos pregunta es ¿cuánto cobras por externalizar este marronazo? O sea, ¿tienes algún servicio? O sea, no, en este caso, bueno, no directamente así, pero ¿estás preparando algún servicio o alguna manera o se puede contactar con el gran Juan Carlos de Com? Sí, es decir, primero es auditar si lo que hay funciona correctamente, que esto os quería decir, yo lo voy a lanzar aquí en prueba. No sé, podríamos probar los primeros 3 oyentes que me puedan escribir directamente a la web y decir que os han escuchado. Yo la auditoría, si el Concept Mode que tiene funciona o no funciona, o cómo se tiene que adaptar, los primeros 3, no todos, 3 solo, y los primeros, así potenciamos que Fosca se escuche al principio.
lo hago de forma gratuita, ¿vale? Al final, auditar esta parte no es de todo compleja. Luego, sobre todo, la complejidad viene cuando tenemos idiomas, es decir, cuando la web está en multidominio o tenemos diferentes idiomas para la web, porque esto es complejo, porque si tú imagínate que tenemos el PPC Cache en .com, en .fr, en .de, en .en, claro, las cookies se almacenan a nivel de dominio y tienes diferentes dominios. Bueno, estas soluciones son bastante más complejas a la hora de dar solución. Hemos hablado del caso estándar. Pero que, Claro, que luego cualquier pijada que le metas, un subdominio, un cambio de dominio. Claro, y sobre todo aquí es que luego a nivel legal hay repercusiones. Es decir, que si hay una denuncia y yo te metí una factura como que te he implementado esto, yo sé que me van a llamar a mí, y porque ya me ha pasado. Con lo cual, es decir, hay una parte que es asegurarte que lo tienes que hacer bien. Es decir, si tenéis pensado en llamarme para vulnerar la ley, no contéis conmigo porque no me sale a cuenta para nada, porque al final tengo que dar yo también explicaciones. Genial. Vale. También comenta Alberto Esteves cuál es el comportamiento de las etiquetas de GA4 y de conversiones de Google Ads cuando no se aceptan las cookies, pero esto creo que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Al final, las etiquetas de Google, ellas de forma automática, ellas ya reaccionan, incluso, aunque lo bueno es que tienen de Google, incluso aunque no estén del todo bien implementadas, ellas reaccionan de forma automática a los consentimientos, ¿vale? Es decir, es como, vale, el Web Tag Manager me ha dicho que no, pero yo estoy viendo aquí que no me has dado el dato, yo te voy a bloquear, aunque no me has dicho. Incluso cuando te pulas con Web Tag Manager, pues hay un dato que te dice etiquetas bloqueadas por consentimiento. Sí, todo esto lo puede depurar, porque una de las partes que hay en la mejora del consentimiento 2 es que se puede depurar o que se puede auditar mejor si se está cumpliendo o no, porque en la parte 1, que esto lo he explicado muchas veces a mi equipo y me siguen diciendo que es súper complejo auditar esto, porque realmente no es fácil ver si lo estás haciendo bien o no, porque nos centramos solo en la parte de aquí, pero bueno, sencillo. Vale, sigo con preguntas de Alberto. En el nuevo Consent Mode V2, entiendo que será el nuevo que el avanzado, se incluyen los dos nuevos niveles de permisos de uso de datos de usuario y de personalización de anuncio. ¿Cómo debemos configurar las conversiones mejoradas de la etiqueta de conversiones de Google Ads? Si el usuario no nos da ese nivel de permiso, pero si el publicitario, ¿no podemos ejecutar la etiqueta de conversión o se ejecutará como si no tuviese activada la parte de conversiones mejoradas? Es decir, claro, ahora lo que hay es mayor precisión. Es decir, tú imagínate que yo te doy acceso a la publicidad, pero no que se pasen los datos personales. Todo pasa por lo mismo. Es decir, si el modelo de consentimiento está bien implementado, se disparará la conversión, pero los datos del usuario no se van a disparar. Es decir, ese dato no va a pasar, saldrá como en blanco, no saldrán con los datos marcados. Vale. Claro, si os fijáis, hay muchas casuísticas aquí. Sí. Es decir, no es solo meter el banner, es decir, si muchas veces... por ejemplo, Cookiebot tiene un plugin de WordPress, por ejemplo. Casi siempre el plugin lo desechamos, porque cuando ya lo pruebas con el plugin falla. Y lo que hacemos es a través de Tag Manager. Que al final es prácticamente lo mismo, pero el plugin lo que tiene que hacer no lo hace correctamente y lo haces a través. Y esto pasa mucho en los CMS. Digo, en los CMPs. Luego también hay un problema de los CMPs, pero estos son para clientes normalmente más grandes. El CMP al final mira si tú, Luis, o tú, Albert, has venido a la web previamente, para si tienes el consentimiento, porque no deja de meterte una cookie para saber si tú has estado o no. Ese tiempo de contestar, de preguntar, si a veces no es rápido. Y eso puede ralentizar un poco la web. Y esto a niveles de VPO es complicado. Y sí que he implementado datos de hacerlo híbrido, que si el modo de consentimiento ya está dado, acelerar esta parte. Pero esto ya son casos muy a medida y no es lo estándar. Estamos hablando ya de webs con bastante miles de usuarios, para que él esté interesado en algo así, porque ahí es un tema mucho de VPO y que hay mucha carga de usuarios. Vale. Por otra parte nos pregunta Alberto también, ¿qué nivel de permisos debemos exigir para ejecutar otros píxeles como los de Meta o TikTok? Si nos dan permisos publicitarios, pero no de uso de datos de usuario ni personalización de anuncio. Claro, el píxel de Facebook va un poco a su libre albedrío, porque los datos de usuario se meten directamente en el Page View. Sí que se puede añadir los eventos, pero se mete en el Page View. Teóricamente, Facebook es si la clasificamos, es una cookie publicitaria, y si el usuario no da acceso a la parte publicitaria, no se debería de disparar el píxel, el Page View, ni el resto de eventos. Luego, los datos de usuario no los tiene tan tratados como en Google.
Con lo cual, ahí, si queremos hacerlo cumplir nosotros por nuestra pista, tenemos que bloquearlo nosotros. Y lo que te hace el modo de consentimiento, o de tal manera, de forma automática, tenemos que hacer una regla que si el usuario, bueno, que eso se puede hacer a través de si me ha dado true o false, si ha aceptado o no, que esos datos se nos pase o no se nos pase. Tenemos que hacer una verificación previa antes de pasar los datos. Y ahí ya estamos yendo a la excelencia de cómo se debe de hacer y cómo debería de realizarse. Pero ya estamos yendo a una implementación más compleja. Paso a la siguiente pregunta. Vistra nos pregunta, esta ya un poco más ligerita. A mí me gusta saber en qué nos va a afectar a la gente de a pie que no sabemos de códigos. ¿Qué es lo que empezará a pasar si nos hacen los cambios? ¿Cómo afectará a las conversiones que vemos en ads? También los deadlines que tenemos para ponernos manos a la obra y también qué enfoque le podemos dar a los clientes, esta parte muy interesante, para convencerlos de que esto hay que hacerlo, porque al final es un coste adicional para ellos. Bueno, lo que diría Vistra es que lo que nos va a pasar es que vamos a perder data, ¿vale? Que yo creo que ese resumen que queda, es decir, y las campañas van a ir peor. Con lo cual, el usuario habría que intentarlo ver y decir, oye, mira, tenemos esta pérdida de data, vamos a intentar suplirlo o vamos a intentar estar no en la media de todos los usuarios, que vamos a estar un poco igual que cumplimos las leyes, sino vamos a intentar estar un poco por encima, ¿no? Es decir, que vamos a intentar rascar un poco cómo puedo recoger esto de hacerlo de una forma más fina. Yo creo que es la forma de convencer al usuario. Yo, encarecidamente, el tema del server. No, yo a día de hoy no tengo ninguna otra solución que sea mejor. Claro, o sea, implementar el consent mode 2, lo que decimos, ¿no? De no recoger, o sea, el modo de consentimiento, es decir, se puede implementar a través del servidor y se respetan las decisiones del usuario. Es decir, que no, porque inicialmente, cuando se decía lo del servidor, me acuerdo yo que en el 2020 y me venía mucha gente que te decía, oye, yo quiero implementar esto, pero a través del server porque así puedo vulnerar la ley o puedo hacer el paso o el trapicheo de yo muestro esto pero hago lo que me sale de las pelotas. Realmente no es para eso, es decir, el usuario, y vamos a ir viéndolo cada vez más adelante porque las leyes cada vez van muy enfocadas en esto, hay que darle las gracias a Safari o Apple, que fueron los que comenzaron a luchar y todos se han subido al carro de ellos, incluso Google se está subiendo a este carro. Lo que pasa es que al final no lo maquillan, ¿no? Es decir, cuando veis la presentación esta que parece que Google es quien lidere esto de la privacidad, ¿no? Al final pasa un poco como los exámenes de Google, y os cambio aquí un poco de tema. Estamos súper adoctrinados con las preguntas que te hacen y digo, a ver. Sí, que no, dice... Es que claro, al final te hacen hacer los exámenes cada año, que lo encuentro la mayor inutilidad del mundo, pero es que hay preguntas que es como para adoctrinarme, ¿no? Es decir, solo soy los mejores y es lo que hay, y ya está. Literal. Vale, pasamos a Sergi. Mi pregunta para Juan Carlos de Convertiame es saber si le llamamos hoy para cuando nos da cita, que tiene más lista de espera que la Sanidad de Madrid. A ver, que intento ser rápido, ¿eh? No, pero quiere decir, o sea, imagino que lo que quiere decir es que si tienen mucho jaleo ahora mismo, que si, o sea, es un buen momento para... Ten en cuenta, a día de hoy, el modo de consentimiento 2 no se puede implementar. A día de hoy, porque sí que de tal manera está preparado y se puede dejar ya preparado y preconfigurado, pero los CMPs aún no lo están implementando. Con lo cual sí que están preparados y yo esa consulta la he hecho bastante a Cookiebot, que es con el que tengo más relación. E incluso ellos ya están documentando, incluso los gestores de consentimiento comenzaron a dar contenido antes de lo que estaba dando Google. Porque claro, al final ellos son los que implementan. También hay que decir que Google tiene un listado de CMPs que recomienda, que básicamente no es que sí que recomienda porque está en su página web, es que estos consentimientos se tienen que dar de una forma determinada a Google. ¿Vale? Es decir, Google te pide los consentimientos que los tienes que dar en una sintaxis y en unas formas concretas, ¿no? Pues estos CMPs cumplen todos con ellas. ¿Podemos ir a hacernos un CMP propio? Sí, pero tienes que adaptarlo a como los datos te lo pide Google. Si no, pues luego, esto que hemos dicho, las de Google no hay problema, las de Facebook son las que dan problemas, o las de TikTok, que al final es un campo bastante virgen y eres tú quien tienes que bloquear si ese dato del usuario me lo ha dado o no me lo ha dado. Es decir, yo al final en Google pongo modo de consentimiento con lo que ha dado, y si el usuario ha dado datos es decir, en la conversión mejorada, el usuario no quiere que sepas ese dato, la propia plataforma ya me lo va a bloquear. En cambio, en Google Ads, en Facebook, en TikTok, esto lo tengo que hacer yo de forma manual. Que nos pese, Google es el que más preparado, más está preparando. Bueno, al final es suyo, ¿no? Claro. Es decir, también el Consent Mode 2 es suyo y lo prepara para ello, y también te pone su herramienta, que es el Tag Manager, para que lo puedas implementar. Es decir, lo estás usando dentro de sus herramientas. Facebook no tiene estas herramientas. Sí que, bueno, al final ha tirado de la API, incluso con la API tira de Google Tag Manager, pero le ha costado lo suyo. No. Vale, por otra parte, Joaquín Delgado nos comenta:
Bueno, su pregunta es tanto para ti como para la comunidad, que esto ya lo estamos hablando en el grupo del Plus, que si queréis uniros al PPCcast Plus, pues ya sabéis, desde los enlaces que dejamos en los capítulos, en la descripción de los capítulos, podéis tener acceso a hacer preguntas como está pasando ahora de la audiencia, Juan Carlos de Convertiam. Y lo que dice es eso, que tanto para Juan Carlos como para la comunidad, que si no va mal encaminado, ahora las conversiones mejoradas tienen más sentido que nunca. Por otro lado, ¿cuál sería el modelo de atribución más óptimo para este escenario? ¿Data-driven o last click? Que esto ya lo hemos comentado un poquillo, lo de las conversiones mejoradas. Lo que sí que quizás no hemos comentado tanto es el modelo de atribución. Claro, el modelo de atribución va a ser según los datos, ¿no? Porque hasta el día de hoy, Analytics 4, aunque es un proyecto muy chulo, para mí sigue estando en beta y hay errores bastante graves como el tema del User ID y de esto del User ID, que tú puedes estar logueado y entras desde otro navegador y te cuenta como si fueras otro usuario diferente. Es decir, tiene algunas fallas que me imagino que esto se irá corrigiendo y no me cabe duda que está dedicando bastantes recursos a implementar todo esto. Pero el tema de modelo de atribución depende mucho de las cookies. No. Si las cookies se eliminan, o esto, yo ahí lo que no te daría una respuesta única, sino es probarlo. Es decir, prueba los dos. Si al final cuesta lo mismo implementar. Si tú pones un lead y ponerlo a conversión, al modelo de última atribución, de último clic, o modelo data drive, al final es crear otra conversión. Las pones como secundarias, pon la que tú consideres en primaria y pruébalo. Sí. Y ve los datos que recoge. Genial. Alejandro nos pregunta mi pregunta es cómo gestionar toda esta movida cuando hay cross-domain. Es decir, un anuncio, dominio 1, prelander, dominio 2, donde se registra el usuario y salta el píxel. Que esto creo que también lo hemos tocado. Es un jaleo. Alejandro, es un jaleo. Porque sobre todo cuando hay subdominios y el tema de si es subdominio, el problema a lo mejor está un poco más acotado, pero cuando vamos a multidominio, incluso las herramientas de CMP ya se disparan los precios. Es decir, ya no pasamos de los 12 euros estos que hemos dicho, te puedes ir a los 100 perfectamente, y 120. Sí. En esas partes hay que mirarlo detalladamente. Cada caso por caso. A ver si ojalá sea uno de los primeros en llegar para que le puedas hacer la auditoría. Vale. Bueno, y también confirmar que solo se aplica a la Unión Europea, que esto ya comentaste, que bueno, que hay uno en la Unión Europea. Sí, en la Unión Europea se aplica lo que es referente a la GDRP, pero tenemos también en Canadá, que tiene otra política muy similar, en Australia, que la acaba de aplicar ahora, en Brasil, es decir, el mundo va hacia ese punto. Los CMPs, por ejemplo, te permiten aplicar sus leyes, por ejemplo, solo en Europa. Y lo puedes hacer. Con lo cual, el banner que es de la Unión Europea es el que lo ve. Es decir, si es un usuario que está, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, pues no se le mostraría ese banner. Vale. Y sería óptimo, Es decir, cumpliría, porque al final esto es un tema para las empresas de la Unión Europea y que quieren captar usuarios o clientes dentro de la Unión Europea. Vale. Y por último, la última pregunta de Óscar Abad mi pregunta es si va a haber una distinta implementación para cada CMS. PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, WordPress. Aquí a Óscar lo que diría, puede variar porque el CMS puede, es decir, hacerlo más fácil o más complejo a la hora de implementar, pero si esto lo hacemos a través de un CMP o ya lo habíamos hecho a través de un CMP es mucho más fácil. Porque lo que tienes que actualizar es la parte del CMP. No interfiere tanto el CMS. Claro, si vamos a través de un CMS, pues al final te tendrás que ver cómo está configurado para verlo cómo lo adaptas. Al final un CMP, yo creo que ha quedado un poco claro, pero al final es como si fuera un CMS, pero que lo único que se encarga es del registro de el registro de los consentimientos. Es decir, al final, cada IP te la está registrando, cada IP que de usuario te lo están coquinando para decir si le has dado consentimiento o no, o si modificas tu consentimiento, te va a borrar esos datos para que vuelvas a mostrar todos los datos. Pero claro, ese registro de IPs, todos los datos que se han dado, o para ver los usuarios que me están aceptando o no me están aceptando, lo vemos o lo visualizamos a través de esta parte. Luego a través de en Analytics 4, si vamos a BigQuery, también es verdad que tenemos un dato de cuántos usuarios no nos están dando el consentimiento, que eso también queda registrado si es dado o no dado. Lo que haremos una cosa, dejaremos en el post del episodio un enlace a Cookiebot, que es el que nos ha recomendado Juan Carlos, también al vídeo que nos lo pasarás, y esto lo dejaremos en el post del capítulo.
Pues nada, Juan Carlos, hasta aquí las preguntas, hasta aquí yo creo que, bueno, tenemos una idea bastante más clara. No descarto que te volvamos a pegar un toque en marzo cuando esté cundiendo el pánico por si... Es un tema denso y yo sé que no es fácil porque aquí se junta una parte de implementación y una parte legal que es bastante amplia y es un tema un poco farragoso, ¿no? Porque al final nuestro cometido no es eso, ¿no? O vender o captar más tráfico o conseguir algunos objetivos y aquí nos están metiendo en unos datos que nos afectan a nosotros directamente. Creo que al final somos nosotros un poco quien somos los líderes en que esto se haga de una forma más rápida, porque somos los principales afectados. Y luego hay otro punto que me parece muy interesante que comentaba Vistra, que es el cómo se lo presentamos al cliente y el cómo nos afecta a nosotros como media buyers de quizás que tenga que llegar un momento que digamos al cliente, oye, pues imagínate que el único canal de captación es la publi, pues decir, oye, imagínate que tienes una comisión por ventas y antes lo estabas midiendo a través de, por ejemplo, Analytics. Ostras, ahora con el cliente va a haber que negociar si tenías una variable, ¿sabes? Claro, todo esto va a ser espinoso. Yo al final lo que intento explicar o intento yo transmitir, oye, mira, el fin de la medición tal como lo conocemos, por las cookies, está habiendo esta serie de impedimentos y tenemos que intentar adaptarnos porque lo que va a pasar es que si no hacemos nada, directamente en marzo Google no nos va a dejar anunciarnos y vamos a tener que utilizar otras herramientas porque en Google por lo menos lo vas a poder anunciar y a ver cómo lo podemos hacer para que esto nos afecte lo mínimo posible. Correcto. Juan Carlos, un placer tenerte. Gran episodio. Gracias. Creo que vamos a salvar mucha gente de sustos. A otra se lo vamos a meter en el cuerpo. ¿Eh? A otra se lo vamos a meter en el cuerpo el susto. Sí. A la gente Quizás que no... alguien no se había enterado. Claro. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Si estamos en el mundo del PPC ya tenemos que estar acostumbrados a que haya cambios. Lo que pasa es que estos quizás son los menos divertidos, ¿no? Porque cuando te cambian campañas, pues oye, pues puede haber un tiempo que te vaya peor la performance, pero al final investigar eso pues mola. Porque ves evolución, ves cambios, ves resultados, pero cuando es aquí meterte en la parte técnica o en la parte legal, bueno, en concreto en la parte técnica, lo mejor que puedes hacer es hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, te convertí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por invitarme. Yo sé que este es un tema mejor que te puede explotar un poco la cabeza y esto no es tan agradable como hablar de otros temas, pero bueno, creo que también a día de hoy es muy necesario todo este tema. Literal. Juan Carlos, ¿hay alguna promo que quieras hacer? O sea, promo, quiero decir. ¿Quieres hablar de algún servicio en particular? O sea, nosotros ya sabes que siempre te vamos promocionando pues o lo que tú nos vas diciendo o lo que a nosotros nos sale del cuore. Pero en este momento puedes explayarte. A ver, al final yo creo que lo explicaré muy bien todo lo que hago y estoy enfocado en lo que es la implementación y la parte de analítica. Ahora, pues yo creo que lo que está más al día es mirar el tema de modo de consentimiento, querer mirar si queremos hacer algo para el tema de bloqueo de las cookies, si queremos plantearnos a lo mejor una consultoría o mirar cómo podemos hacerlo a través del server, calcular. Al final, una de las cosas, de los miedos más importantes a la hora de pasar el server es saber cuánto voy a pagar al mes de servidor. Porque es como Google que nos enfoca a BigQuery, pero que tú tengas un cliente que consuma de BigQuery, pongamos que tengas 1 millón de usuarios al mes, el bocado que te va a meter BigQuery a final de mes está seguro que va a ser grande, ¿eh? Que no son los 300 euros estos que nos regalan, que esto cuesta 12 euros, va a ser bastante grande y pueden superar perfectamente las 4 cifras, ¿eh? Es decir, ojo, con jugar siempre poner límites, cuando pongáis BigQuery, alertas de precio y cuando supere X que os avise, porque podéis llevar algún susto. Bueno, pues calcular esto, porque realmente el tema de los servers, porque se mide por instancias, es muy difícil a la hora de calcular. Y al final yo tengo una calculadora que digo, oye, mira, pues si tienes tantos eventos en Google Analytics 4 en el último mes, pues esto te va a costar más o menos por aquí. Y más o menos me va cuadrando. Pero no es un cálculo oficial de Google. Y si vas perfectamente a la herramienta de Crowd de los servidores de Google, es que es para echarte a llorar, porque te pone un fee fijo que pagas 3.000 euros al mes o luego por instancia, con lo cual es muy, es decir, para las personas que vienen del marketing está súper mal explicado, ¿eh? Yo creo que lo hacen así porque llevan un montón de años, pero realmente, o sea, hacerme la calculadora esa me ha costado la vida para calcular más o menos cuánto vas a pagar, porque al final lo calculo por evento, el número de eventos, y vamos, y haces un cálculo ahí. Pues, Juan Carlos, si quieren contactar contigo, ya saben. Ya sabéis que estaréis en convertian.com, allí tenéis el formulario para contactarme. La promo que me habéis dicho, las primeras 3 personas que me contactéis, tenéis que, importante, decirme que tenéis a través de PPC Cash, os haré una auditoría gratuita
del modo de consentimiento. Van a tener que escuchar hasta aquí para hacerlo. Juan Carlos, un placer. Chicos y chicas, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós. PPC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar. Sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Google o Facebook, Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega. Y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa. Rendirse en realidad no fue fácil y el display no es solo pa' branding. Una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir. Albert les da un beso. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo